12. El Cuarto Concilio General de Letrán, 1215 DC. Introducción. Durante el pontificado de Inocencio III, 1198 a 1216, parece haber ocurrido mucho crecimiento en la reforma de la Iglesia y en su libertad de subordinación al imperio, así como en el primado del obispo de Roma y en la convocatoria de eclesiásticos. Negocios a la curia romana. El mismo Inocente, volviendo toda su mente a las cosas de Dios, se esforzó por edificar la comunidad cristiana. Las cosas espirituales, y por lo tanto la Iglesia, debían ocupar el primer lugar en este esfuerzo, de modo que los asuntos humanos debían depender de tales consideraciones y sacar su justificación. Por tanto, el concilio puede considerarse como un gran resumen de la obra del pontífice y también como su mayor iniciativa. Sin embargo, no pudo completarlo ya que murió poco después, 1216. Los desastres cristianos en Tierra Santa probablemente proporcionaron la ocasión para que Inocencio convocara el concilio. Así, el pontífice ordenó que se proclamara una nueva cruzada. Pero también usó la cruzada como un instrumento de administración eclesiástica, combinada con la reforma de la Iglesia, es decir, en una feroz guerra contra los herejes que pensó que restauraría la sociedad eclesiástica. El concilio fue convocado el 19 de abril de 1213 para reunirse en noviembre de 1215. Todos los obispos y abades de la Iglesia, así como los praías e incluso, que eran nuevos, capítulos de iglesias y órdenes religiosas, a saber, cistercienses, premonstratenses, hospitalarios y templarios. Y se invitó a los reyes y autoridades civiles de toda Europa. Se pidió explícitamente a los obispos que propusieran temas de discusión en el concilio, algo que no parece haber sucedido en los concilios de Letrán anteriores. Esto fue hecho por los legados que habían sido enviados por toda Europa para predicar la cruzada. En cada provincia solo se permitió que 1 o 2 obispos permanecieran en casa, todos los demás recibieron la orden de estar presentes. Los propósitos del consejo fueron claramente establecidos por el propio Inocencio: erradicar vicios y plantar virtudes, corregir faltas y reformar la moral, eliminar herejías y fortalecer la fe, resolver discordias y establecer la paz, deshacerse de la opresión y fomentar la libertad, inducir a los príncipes y al pueblo cristiano a acudir en auxilio y socorro de Tierra Santa. Parece que cuando Inocencio convocó al concilio, quiso observar las costumbres de los primeros concilios ecuménicos, y de hecho este cuarto concilio de Letrán fue considerado como un concilio ecuménico por todos los eruditos y religiosos de la época. Cuando comenzó el concilio en la Basílica de Letrán en noviembre de 1215 estaban presentes 404 obispos de toda la Iglesia occidental, y de la Iglesia latino-oriental un gran número de abades, canónigos y representantes del poder secular. No estuvieron presentes griegos, ni siquiera los invitados, excepto el patriarca de los maronitas y un legado del patriarca de Alejandría. De hecho, se descuidó el vínculo con la Iglesia griega y las cosas se agravaron debido a las acciones de los obispos latinos que vivían en el este y a través de los decretos del concilio. El consejo comenzó el 11 de noviembre con el sermón del pontífice. Especialmente buscaba un resultado religioso para el concilio. Pronto, sin embargo, los asuntos seculares y la política de poder pasaron a primer plano. En la segunda sesión, el 20 de noviembre, la lucha por el imperio entre Federico II y Otón IV se llevó ante el concilio y dio lugar a un debate amargo y contencioso. Esto afectó la naturaleza del concilio de una manera que no había sido prevista y reveló una cierta ineficacia en los planes de Innocent para gobernar la Iglesia. Finalmente, la tercera sesión, el 30 de noviembre, se dedicó a la lectura y aprobación de las constituciones propuestas por el propio pontífice. El último decreto trataba de los preparativos para una cruzada, el negocio de Jesucristo, y fijaba el 1 de junio de 1217 para su inicio, aunque esto fue impedido por la muerte del pontífice. Las 70 constituciones parecerían dar prueba de los excelentes resultados del concilio. La obra de Inocencio aparece claramente en ellos, aunque probablemente no fueron compuestos directamente por él. Los consideraba leyes universales y un resumen de la jurisdicción de su pontificado. Pocos vínculos con concilios anteriores sobreviven, siendo los del tercer concilio de Letrán los únicos relevantes que conocemos. Así, la primera constitución se considera una nueva profesión de fe. La segunda y tercera constituciones, que tratan de los herejes y contienen declaraciones dogmáticas, son nuevas. El resto, que trata de la reforma de la Iglesia, parece ser en su mayor parte nuevo, ya sea en forma o en contenido. Se ocupan de la disciplina de la Iglesia, 6 a 13. La reforma de la moral clerical, 14 a 22. Elecciones episcopales y administración de beneficios, 23 a 32. Exacción de impuestos, 33 a 34. Trajes canónicos, 35 a 49. Matrimonio, 50 a 52. Diezmos, 53 a 61. Simonía, 63 a 66, y judíos, 67 a 70. Las constituciones fueron editadas por primera vez por Cr. 1538, CLXV, cuyo texto se utilizó en Cr. 1551, 946 a 967, Su 3, 1567, 735 a 756 y bien 3/2, 1606, 1450-1465. Los editores romanos produjeron una edición más precisa, RM4, 1612,
43 a 63, cotejando el texto común con códices manuscritos del Vaticano. RM fue seguido por Bien 3/2, 1618, 682 a 696 y ER 28, 1644, 154 a 225. LC 11/1, 1671, 142 a 233 proporcionó un texto en griego y latín. De un códice de Mazarín, igual a M, con varias lecturas de un códice de D. Acheri, igual a. Sin embargo, la traducción griega, que LC pensó que era contemporánea, no proporciona un texto completo y fue tomada de un códice posterior. LC fue seguida por HRD 7, 1714, 15 a 78, CL 13, 1730, 927 a 1018 y MSAI 22, 1778, 981 a 1068. Hay muchos manuscritos sobrevivientes de las constituciones, como lo ha demostrado García, que está preparando una edición crítica. Es decir, 20 manuscritos que contienen las constituciones y otros 12 que contienen las constituciones junto con comentarios, y probablemente hay otros que aún no se conocen. Las constituciones fueron tomadas en Compilatio 4, excepto 42 y 71, y en Decretalia de Gregorio 9, excepto 42, 49 y 71. La presente edición sigue a la edición romana, pero todas las lecturas variantes que hasta ahora han sido sacadas a la luz por los eruditos han sido citadas con N, refiriéndose a las notas finales. Constituciones. 1. Confesión de fe. Creemos firmemente y simplemente confesamos que hay un solo Dios verdadero, eterno e inconmensurable, todopoderoso, inmutable, incomprensible e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas pero una esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. 1. El Padre no es de nadie, el Hijo solo del Padre, y el Espíritu Santo de ambos igualmente, eternamente sin principio ni fin, el Padre engendrando, el Hijo naciendo y el Espíritu Santo procediendo, consustancial y coigual, CEO omnipotente y coeterna, un principio de todas las cosas, creador de todas las cosas invisibles y visibles, espirituales y corporales, quien por su omnipotencia al principio de los tiempos creó de la nada criaturas tanto espirituales como corporales, es decir, angélicas y terrenales, y luego creó seres humanos compuestos, por así decirlo, de espíritu y cuerpo en común. El diablo y otros demonios fueron creados por Dios naturalmente buenos, pero se volvieron malos por su propia obra. El hombre, sin embargo, pecó por impulso del diablo. Esta Santa Trinidad, que es indivisa según su esencia común pero distinta según las propiedades de sus personas, dio la enseñanza de la salvación al género humano por medio de Moisés y los santos profetas y sus demás siervos, según la disposición más apropiada de las veces. Finalmente el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, que se encarnó por la acción de toda la Trinidad en común y fue concebido de la siempre Virgen María por la cooperación del Espíritu Santo, hecho verdadero hombre, compuesto de alma racional. Y la carne humana, una persona en dos naturalezas, mostraba más claramente el modo de vida. Aunque es inmortal e incapaz de sufrir según su divinidad, fue capaz de sufrir y morir según su humanidad. En efecto, habiendo sufrido y muerto en la madera de la cruz por la salvación de la raza humana, descendió al inframundo, se levantó de entre los muertos y ascendió al cielo. Descendió en el alma, se levantó en la carne y ascendió en ambos. Vendrá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos, para pagar a cada uno según sus obras, tanto a los réprobos como a los elegidos. Todos ellos se levantarán con sus propios cuerpos, que ahora visten, para recibir según sus merecimientos, sean estos buenos o malos, para el último castigo perpetuo con el diablo, para el primero la gloria eterna con Cristo. Para pagar a cada uno según sus obras, tanto a los réprobos como a los elegidos. Todos ellos se levantarán con sus propios cuerpos, que ahora visten, para recibir según sus merecimientos, sean estos buenos o malos, para el último castigo perpetuo con el diablo, para el primero la gloria eterna con Cristo. Para pagar a cada uno según sus obras, tanto a los réprobos como a los elegidos. Todos ellos se levantarán con sus propios cuerpos, que ahora visten, para recibir según sus merecimientos, sean estos buenos o malos, para el último castigo perpetuo con el diablo, para el primero la gloria eterna con Cristo. De hecho, hay una Iglesia universal de los fieles, fuera de la cual nadie se salva, en la que Jesucristo es sacerdote y sacrificio. Su cuerpo y su sangre están verdaderamente contenidos en el sacramento del altar bajo las formas de pan y vino, habiendo sido transformado el pan y el vino en sustancia, por el poder de Dios, en su cuerpo y sangre, de modo que para realizar este misterio de unidad recibimos de Dios lo que Él recibió de nosotros. Nadie puede efectuar este sacramento excepto un sacerdote que haya sido debidamente ordenado de acuerdo con las llaves de la Iglesia, que Jesucristo mismo entregó a los apóstoles y sus sucesores. Pero el sacramento del bautismo se consagra en agua en la invocación de la Trinidad indivisa, es decir, el Padre si alguien cae en pecado después de haber recibido el bautismo, siempre puede ser restaurado mediante la verdadera penitencia. Porque no solo las vírgenes y el continente, sino también las personas casadas encuentran el favor de Dios por la fe recta y las buenas acciones y merecen alcanzar la bienaventuranza eterna. 2. Sobre el error del abad Joachim. Por lo tanto, condenamos y reprochamos ese librito o tratado que el abad Joachim publicó contra el maestro Peter Lambard sobre la unidad o esencia de la Trinidad,
en el que llama a Peter Lombard un hereje y un loco porque dijo en sus sentencias, porque hay una cierta realidad suprema que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y que ni engendra ni procede. De esto afirma que Pedro Lombard atribuye a Dios no tanto una trinidad como una cuaternidad, es decir, tres personas y una esencia común como si se tratara de una cuarta persona. El abad Joachim protesta claramente que no existe ninguna realidad que sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ni una esencia ni una sustancia ni una naturaleza, aunque admite que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una esencia, una sustancia y una naturaleza. Él profesa, sin embargo, que tal unidad no es verdadera y propia, sino colectiva y análoga, de la misma manera que se dice que muchas personas son un solo pueblo y muchos fieles una sola iglesia, según ese dicho, de la multitud de creyentes había un corazón y una mente, y el que se adhiere a Dios es un espíritu con él, además, el que planta y el que riega son uno, y todos somos un cuerpo en Cristo, y nuevamente en el libro de los Reyes, mi pueblo y tu pueblo son uno. En apoyo de esta opinión, utiliza especialmente el dicho que Cristo pronunció en el Evangelio acerca de los fieles, Padre, quiero que sean uno en nosotros, como nosotros somos uno, para que sean perfectos en uno. Porque, dice, los fieles de Cristo no son uno en el sentido de una sola realidad común a todos. Son uno solo en este sentido, que forman una iglesia por la unidad de la fe católica, y finalmente un reino por una unión de caridad indisoluble. Así leemos en la carta canónica de Juan, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre y el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, e inmediatamente añade, y los tres que dan testimonio en la tierra son el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno, según algunos manuscritos. Nosotros, sin embargo, con la aprobación de este sagrado y universal concilio, creemos y confesamos con Pedro Lombard que existe una cierta realidad suprema, incomprensible e inefable, que verdaderamente es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personas juntas y cada uno de ellos por separado. Por tanto, en Dios solo hay una Trinidad, no una cuaternidad, ya que cada una de las tres personas es esa realidad, es decir, sustancia, esencia o naturaleza divina, que es el único principio de todas las cosas, además del cual ningún otro principio puede ser encontró. Esta realidad no engendra ni procede, el Padre engendra, el Hijo es engendrado y el Espíritu Santo procede. Por tanto, hay una distinción de personas pero una unidad de naturaleza. Por tanto, aunque el Padre es una persona, el Hijo otra persona y el Espíritu Santo otra persona, no son realidades diferentes, sino que lo que es el Padre es el Hijo y el Espíritu Santo, en conjunto lo mismo, por tanto, según la fe ortodoxa y católica, se cree que son consustanciales. Porque el Padre, al engendrar al Hijo desde la eternidad, le dio su sustancia, como él mismo testifica, lo que el Padre me dio es mayor que todos. No se puede decir que el Padre le dio parte de su sustancia y se guardó parte para sí mismo, ya que la sustancia del Padre es indivisible, en la medida en que es del todo simple. Tampoco se puede decir que el Padre transfirió su sustancia al Hijo, en el acto de engendrar, como si se la diera al Hijo de tal manera que no la retuvo para sí mismo, porque de otro modo habría dejado de ser sustancia. Por lo tanto, es claro que al ser engendrado el Hijo recibió la sustancia del Padre sin que ésta disminuya de ninguna manera, y así el Padre y el Hijo tienen la misma sustancia. Así, el Padre y el Hijo y también el Espíritu Santo que proceden de ambos son la misma realidad. Cuando, por tanto, la verdad ora al Padre por los fieles a Él, diciendo que deseo que sean uno en nosotros como nosotros somos uno, esta palabra significa para los fieles una unión de amor en la gracia, y para los divinos personas una unidad de identidad en la naturaleza, como la verdad dice en otra parte, debes ser perfecto como tu Padre Celestial es perfecto. 2. Como si dijera más claramente, debes ser perfecto en la perfección de la gracia, así como tú el Padre es perfecto en la perfección que es suya por naturaleza, cada uno a su manera. Porque entre creador y criatura no se puede notar ninguna semejanza tan grande que no se pueda ver una mayor disimilitud entre ellos. Por tanto, si alguno se atreve a defender o aprobar la opinión o doctrina del mencionado Joaquín sobre este asunto, que sea refutado por todos como hereje. Por esto, sin embargo, no pretendemos nada en detrimento del monasterio de Fiore, que fundó Joaquín, porque allí tanto la instrucción es conforme a la regla como la observancia es saludable, especialmente desde que Joaquín ordenó que todos sus escritos nos fueran entregados, aprobados o corregidos según el juicio de la sede apostólica. Dictó una carta, que firmó con su propia mano, en la que confiesa firmemente que mantiene la fe de la Iglesia romana, que es por designio de Dios la madre y amante de todos los fieles. También rechazamos y condenamos la más perversa doctrina del impío Amalarico, cuya mente, el padre de la mentira, cegó hasta tal punto que su enseñanza debe considerarse más loca que herética. 3. Sobre los herejes. Excomulgamos y anatematizamos toda herejía que se levante contra esta fe santa, ortodoxa y católica que hemos expuesto anteriormente. Condenamos a todos los herejes, sea cual sea el nombre que se les dé. De hecho, tienen caras diferentes, pero sus colas están unidas en la medida en que son iguales en su orgullo. Que los condenados sean entregados a las autoridades seculares presentes, y sus alguaciles, para el debido castigo. Los clérigos son los primeros en ser degradados de sus órdenes. Los bienes de los condenados deben ser confiscados, si son laicos, y si son clérigos, deben ser aplicados a las iglesias de las cuales recibieron sus estipendios. Aquellos que solo sean encontrados sospechosos de herejía serán heridos con la espada del anatema,
a menos que demuestren su inocencia mediante una purgación apropiada. Teniendo en cuenta las razones de la sospecha y el carácter de la persona. Que todos eviten a esas personas hasta que hayan obtenido la satisfacción adecuada. Si persisten en la excomunión durante un año, serán condenados como herejes. Que las autoridades seculares, cualesquiera que sean los cargos que estén desempeñando, sean aconsejadas e impulsadas y, si es necesario, obligadas por la censura eclesiástica, si desean ser reputadas y consideradas fieles, a prestar juramento públicamente para la defensa de la fe a tal efecto. Que buscarán, en la medida de lo posible, expulsar de las tierras sujetas a su jurisdicción a todos los herejes designados por la Iglesia de buena fe. Así, cuando alguien sea ascendido a autoridad espiritual o temporal, estará obligado a confirmar este artículo con juramento. Sin embargo, si un señor temporal, requerido e instruido por la Iglesia, descuida limpiar su territorio de esta inmundicia herética, será obligado con el vínculo de excomunión por el metropolitano y otros obispos de la provincia. Si se niega a dar satisfacción en el plazo de un año, se informará al sumo pontífice para que luego declare a sus vasallos exentos de su lealtad a él y ponga la tierra a disposición de los católicos para que la ocupen para que éstos, después de haber sido expulsados. Los herejes, poseerlo sin oposición y conservarlo en la pureza de la fe, salvando el derecho del soberano, siempre que no ponga dificultad en el asunto y no ponga impedimento en el camino. La misma ley debe observarse no menos en lo que respecta a los que no tienen soberano. Estará obligado por el vínculo de excomunión del metropolitano y otros obispos de la provincia. Si se niega a dar satisfacción en el plazo de un año, se informará al sumo pontífice para que luego declare a sus vasallos exentos de su lealtad a él y ponga la tierra a disposición de los católicos para que la ocupen para que éstos, después de haber sido expulsados. Los herejes, poseerlo sin oposición y conservarlo en la pureza de la fe, salvando el derecho del soberano, siempre que no ponga dificultad en el asunto y no ponga impedimento en el camino. La misma ley debe observarse no menos en lo que respecta a los que no tienen soberano. Estará obligado por el vínculo de excomunión del metropolitano y otros obispos de la provincia. Si se niega a dar satisfacción en el plazo de un año, se informará al sumo pontífice para que luego declare a sus vasallos exentos de su lealtad a él y ponga la tierra a disposición de los católicos para que la ocupen para que éstos, después de haber sido expulsados. Los herejes, poseerlo sin oposición y conservarlo en la pureza de la fe, salvando el derecho del soberano, siempre que no ponga dificultad en el asunto y no ponga impedimento en el camino. La misma ley debe observarse no menos en lo que respecta a los que no tienen soberano. Esto se informará al sumo pontífice para que luego declare a sus vasallos exentos de su lealtad a él y ponga la tierra a disposición de los católicos para que la ocupen los católicos, de modo que, después de haber expulsado a los herejes, la posean sin oposición y la conserven en la pureza de la fe, salvando el derecho del soberano, siempre que no ponga dificultad en el asunto y no ponga impedimento en el camino. La misma ley debe observarse no menos en lo que respecta a los que no tienen soberano. Esto se informará al sumo pontífice para que luego declare a sus vasallos exentos de su lealtad a él y ponga la tierra a disposición de los católicos para que la ocupen los católicos, de modo que, después de haber expulsado a los herejes, la posean sin oposición y la conserven en la pureza de la fe, salvando el derecho del soberano, siempre que no ponga dificultad en el asunto y no ponga impedimento en el camino. La misma ley debe observarse no menos en lo que respecta a los que no tienen soberano. Los católicos que tomen la cruz y se ciñan para la expulsión de los herejes gozarán de la misma indulgencia y serán fortalecidos por el mismo sagrado privilegio que se concede a los que acuden en ayuda de Tierra Santa. Además, determinamos someter a la excomunión a los creyentes que reciben, defienden o apoyan herejes. Ordenamos estrictamente que si tal persona, después de haber sido designada como excomulgada, se niega a dar satisfacción dentro de un año, entonces por la propia ley será tildada de infame y no será admitida en cargos públicos o consejos ni para elegir a otros para lo mismo o para dar testimonio. Será intastabal, es decir, no tendrá libertad para hacer testamento ni heredará una herencia. Además, nadie estará obligado a responder ante él en ningún asunto, pero puede verse obligado a responder ante ellos. Si es juez, las sentencias dictadas por él no tendrán fuerza y no se le podrán presentar causas. Si es un abogado, es posible que no se le permita defender a nadie. Si es notario, los documentos redactados por él serán sin valor y condenados junto con su autor condenado, y en asuntos similares ordenamos que se observe lo mismo. Sin embargo, si es clérigo, que sea depuesto de todos los cargos y beneficiese, de modo que cuanto mayor sea la falta, mayor será el castigo. Si alguno se niega a evitar a tales personas después de haber sido señalado por la Iglesia, sea castigado con la sentencia de excomunión hasta que obtengan la satisfacción adecuada. Los clérigos no deben, por supuesto, dar los sacramentos de la Iglesia a personas tan pestilentes ni darles un entierro cristiano ni aceptar limosnas u ofrendas de ellos. Si lo hacen, que se les prive de su oficio y no se les restituya sin un indulto especial de la sede apostólica. Lo mismo ocurre con los habituales, que sean castigados con la pérdida de sus privilegios en la diócesis en la que presumen cometer tales excesos. Hay quienes se aferran a la forma de la religión pero niegan su poder, como dice el apóstol, reclaman para sí mismos la autoridad para predicar, mientras que el mismo apóstol dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? Por tanto, todos aquellos que han sido prohibidos o no enviados a predicar, y sin embargo se atreven pública o privadamente a usurpar el oficio de predicar sin haber recibido la autoridad de la sede apostólica o del obispo católico del lugar, estén vinculados con el vínculo de excomunión y, a menos que se arrepientan muy pronto, serán castigados con otra pena adecuada.
Agregamos además que cada arzobispo o obispo, ya sea en persona o por medio de su arcediano o por medio de personas honestas adecuadas, debe visitar 2 o al menos una vez al año cualquier parroquia suya en la que se dice que viven herejes. Allí debería obligar a 3 o más hombres de buena reputación, o incluso si parece conveniente a todo el vecindario, jurar que si alguien sabe de herejes allí o de personas que tienen conventos secretos o que difieren en su vida y hábitos de la forma normal de vida de los fieles, entonces se ocupará para señalarlos al obispo. El mismo obispo debe convocar a los acusados a su presencia, y deben ser castigados canónicamente si no pueden librarse del cargo o si después de la compurgación recaen en sus errores de fe anteriores. Sin embargo, si alguno de ellos con condenable obstinación se niega a honrar un juramento y, por lo tanto, no lo acepta, que por este mismo hecho se considere hereje. Jurar que si alguien sabe de herejes allí o de personas que tengan conventos secretos o que difieran en su vida y hábitos de la forma normal de vida de los fieles, se encargará de señalarlos al obispo. El mismo obispo debe convocar a los acusados a su presencia, y deben ser castigados canónicamente si no pueden librarse del cargo o si después de la compurgación recaen en sus errores de fe anteriores. Sin embargo, si alguno de ellos con condenable obstinación se niega a honrar un juramento y, por lo tanto, no lo acepta, que por este mismo hecho se considere hereje. Jurar que si alguien sabe de herejes allí o de personas que tengan conventos secretos o que difieran en su vida y hábitos de la forma normal de vida de los fieles, se encargará de señalarlos al obispo. El mismo obispo debe convocar a los acusados a su presencia, y deben ser castigados canónicamente si no pueden librarse del cargo o si después de la compurgación recaen en sus errores de fe anteriores. Sin embargo, si alguno de ellos con condenable obstinación se niega a honrar un juramento y, por lo tanto, no lo acepta, que por este mismo hecho se considere hereje. Y deben ser castigados canónicamente si no pueden librarse de la acusación o si después de la compulsión recaen en sus errores de fe anteriores. Sin embargo, si alguno de ellos con condenable obstinación se niega a honrar un juramento y, por lo tanto, no lo acepta, que por este mismo hecho se considere hereje. Y deben ser castigados canónicamente si no pueden librarse de la acusación o si después de la compulsión recaen en sus errores de fe anteriores. Sin embargo, si alguno de ellos con condenable obstinación se niega a honrar un juramento y, por lo tanto, no lo acepta, que por este mismo hecho se considere hereje. Por lo tanto, ordenaremos y, en virtud de la obediencia, ordenaremos estrictamente que los obispos velen cuidadosamente por la ejecución efectiva de estas cosas en sus diócesis, si desean evitar las sanciones canónicas. Si algún obispo es negligente o negligente en limpiar su diócesis del fermento de la herejía, entonces cuando esto se manifieste por signos inequívocos, será depuesto de su cargo de obispo y se colocará en su lugar a una persona adecuada que desee y esté a la vez capaz de derribar el mal de la herejía. 4. Sobre el orgullo de los griegos hacia los latinos. Aunque quisiéramos apreciar y honrar a los griegos que en nuestros días están volviendo a la obediencia de la sede apostólica, preservando sus costumbres y ritos tanto como podamos en el Señor, no queremos ni debemos ceder ante ellos en asuntos que traen peligro a las almas y menoscaban el honor de la Iglesia. Porque, después de que la Iglesia griega junto con ciertos asociados y partidarios se retiraron de la obediencia de la sede apostólica, los griegos comenzaron a detestar tanto a los latinos que, entre otras cosas perversas que cometieron por desprecio hacia ellos, cuando los sacerdotes latinos celebraron sus altares no ofrecerían sacrificios sobre ellos hasta que los hubieran lavado, como si los altares hubieran sido profanados por ellos. Los griegos incluso tuvieron la temeridad de rebautizar a los bautizados por los latinos, y algunos, como se nos dice, todavía no temas hacer esto. Deseando, por tanto, eliminar un escándalo tan grande de la Iglesia de Dios, ordenamos estrictamente, siguiendo el consejo de este sagrado concilio, que de ahora en adelante no presuman hacer tales cosas, sino que se amolden como hijos obedientes a la Santa Iglesia Romana, su madre, para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Sin embargo, si alguien se atreve a hacer tal cosa, que sea herido con la espada de la excomunión y privado de todos los cargos y beneficios eclesiásticos. 5. La dignidad de las sedes patriarcales. Renovando los antiguos privilegios de las sedes patriarcales, decretamos, con la aprobación de este Sagrado Sínodo Universal, que después de la Iglesia Romana, que por la disposición del Señor tiene una primacía del poder ordinario sobre todas las demás iglesias en cuanto madre y amante de todos los fieles de Cristo, la Iglesia de Constantinopla tendrá el primer lugar, la Iglesia de Alejandría el segundo lugar, la Iglesia de Antioquía el tercer lugar y la Iglesia de Jerusalén el cuarto lugar, cada una manteniendo su propio rango. Así, después de que sus pontífices hayan recibido del pontífice romano el palio, que es el signo de la plenitud del oficio pontificio, y hayan prestado juramento de fidelidad y obediencia a él, pueden conferir legalmente el palio a sus propios sufragáneos, recibiendo de ellos para sí la profesión canónica y para la Iglesia romana la promesa de obediencia. Pueden llevar un estandarte de la cruz del Señor delante de ellos en cualquier lugar excepto en la ciudad de Roma o donde esté presente el sumo pontífice o su legado con la insignia de la dignidad apostólica. En todas las provincias sujetas a su jurisdicción, se recurra a ellas cuando sea necesario, excepto en los llamamientos a la sede apostólica, a la que todos deben someterse humildemente. 6. Sobre los consejos provinciales anuales. Como se sabe que fueron ordenados antiguamente por los santos padres, los metropolitanos no deben dejar de celebrar cada año con sus sufragáneos consejos provinciales en los que consideren con diligencia y en el temor de Dios la corrección de los excesos y la reforma de la moral, especialmente entre el clero. Que reciten las reglas canónicas, especialmente aquellas que hayan sido establecidas por este concilio general,
para asegurar su observancia, infligiendo a los transgresores el castigo debido. Para que esto se haga más eficazmente, designen para cada diócesis personas idóneas, es decir, prudentes y honradas, que de manera simple y sumaria, sin jurisdicción alguna, durante todo el año, investigar cuidadosamente qué necesita corrección o reforma y luego informará fielmente estos asuntos al metropolitano y sufragáneos y otros en el próximo consejo, para que puedan proceder con una cuidadosa deliberación contra estos y otros asuntos de acuerdo con lo que sea rentable y decente. Que velen por la observancia de las cosas que decreten, publicándolas en los sínodos episcopales que se celebrarán anualmente en cada diócesis. Quien no cumpla con este saludable estatuto será suspendido de sus beneficios y de la ejecución de su cargo, hasta que su superior decida dejarlo en libertad. 7. La corrección de los delitos y la reforma de la moral. Por esta Constitución inviolable decretamos que los prelados de las iglesias deben atender con prudencia y diligencia a la corrección de las ofensas de sus súbditos, especialmente a los clérigos, y a la reforma de la moral. De lo contrario, se requerirá la sangre de esas personas de sus manos. Para que puedan ejercer libremente este oficio de corrección y reforma, decretamos que ninguna costumbre o recurso puede impedir la ejecución de sus decisiones, a menos que vayan más allá de la forma que se ha de observar en tales materias. Sin embargo, las ofensas de los cánones de una iglesia catedral, que habitualmente han sido corregidas por el capítulo, deben ser corregidas por el capítulo en aquellas iglesias que hasta ahora han tenido esta costumbre, a instancia y por orden del obispo y dentro de un plazo adecuado que decidirá el obispo. Si esto no se hace, entonces el obispo, atento a Dios y poniendo fin a toda oposición, procederá a corregir a las personas mediante la censura eclesiástica según lo requiera el cuidado de las almas, y no dejará de corregir las demás faltas según el bien de las almas. Requiere, sin embargo, con el debido orden en todas las cosas. 3. Por lo demás, si los canónigos dejan de celebrar los servicios divinos sin causa manifiesta y razonable, especialmente si esto es un desprecio del obispo, entonces el obispo mismo puede celebrar en la iglesia catedral si lo desea, y previa queja de él, el metropolitano. Como nuestro delegado en la materia, podrá, cuando haya conocido la verdad, castigar a las personas interesadas de tal manera que por temor al castigo no se atrevan a emprender tal acción en el futuro. Antes bien, que lo hagan asidua y fielmente, si quieren evitar el castigo canónico, ya que en estos asuntos la sede apostólica, dirigida por el Señor, estará muy vigilante. 8. Sobre las investigaciones. ¿Cómo y de qué manera debe proceder un prelado para investigar y sancionar las ofensas de sus súbditos? Se puede averiguar claramente de las autoridades del Nuevo y del Antiguo Testamento, de donde derivan las posteriores sanciones en derecho canónico, como dijimos claramente algunos hace tiempo y ahora confirmo con la aprobación de este Santo Concilio. Porque leemos en el Evangelio que el mayordomo que fue denunciado ante su señor por malgastar sus bienes, le oyó decir: ¿qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no puedes ser mi mayordomo. Y en Génesis dice el Señor: descenderé y veré si han hecho todo conforme al clamor que me ha llegado. De estas autoridades se demuestra claramente que no solo cuando un súbdito ha cometido algún exceso, sino también cuando un prelado lo ha hecho, y el asunto llega a oídos del superior a través de un clamor o rumor que no ha venido de los malévolos y calumniadores sino de personas prudentes y honestas, y ha venido no solo una vez, sino con frecuencia, como sugiere el clamor y el rumor lo prueba, entonces el superior debe buscar diligentemente la verdad ante los altos cargos de la Iglesia. Si la gravedad del asunto lo exige, entonces la culpa del infractor debe ser objeto de un castigo canónico. Sin embargo, el superior debe cumplir con el deber de su cargo no como si fuera el acusador y el juez, sino con el rumor que da la acusación y el clamor que hace la denuncia. Si bien esto debe observarse en el caso de los súbditos, con mayor cuidado debe observarse en el caso de los prelados, que se establecen como una marca para la flecha. Los prelados no pueden complacer a todos, ya que su oficio los obliga no solo a convencer sino también a reprender y, a veces, incluso a suspender y atar. Por lo tanto, con frecuencia incurren en el odio de muchas personas y corren el riesgo de emboscadas. Por tanto, los santos padres han decretado sabiamente que las acusaciones contra los prelados no deben admitirse fácilmente, sin que se tomen las precauciones necesarias para cerrar la puerta no solo a acusaciones falsas sino también maliciosas, no sea que con las columnas sacudidas el edificio mismo se derrumbe. Querían así asegurarse de que los prelados no fueran acusados injustamente, pero que al mismo tiempo se cuidaran de no pecar de manera arrogante, encontrando un medicamento adecuado para cada enfermedad. Una acusación criminal que conlleva la pérdida de estatus, que es decir degradación, no se permitirá de ninguna manera a menos que esté precedida por un cargo en forma legal. Pero cuando alguien es tan notorio por sus ofensas que surge un clamor que ya no puede ser ignorado sin escándalo o tolerado sin peligro, entonces sin la menor vacilación que se tomen medidas para investigar y castigar sus ofensas, no por odio sino más bien por caridad. Si la ofensa es grave, la persona sobre la que se está investigando debe estar presente, a menos que sea ausente por contumacia. Se le deben mostrar los artículos de la investigación para que pueda defenderse. Se le darán a conocer los nombres de los testigos, así como sus declaraciones, de modo que tanto lo que se ha dicho como quien lo haya dicho sea evidente, y se admitirán excepciones y respuestas legítimas, no sea que la supresión de nombres lleve a los atrevidos a presentar acusaciones falsas y la exclusión de excepciones dé lugar a declaraciones falsas. Por lo tanto, un prelado debe actuar con mayor diligencia para corregir las ofensas de sus súbditos en la proporción en que sería digno de condenación si las dejara sin corregir. Dejando de lado los casos notorios,
puede proceder contra ellos de 3 maneras, a saber, mediante acusación, denuncia e investigación. No obstante, tome precauciones cuidadosas en todos los casos, no sea que se incurra en pérdidas graves por una pequeña ganancia. Así como un cargo en forma legal debe preceder a la acusación, así una advertencia benéfica debe preceder a la denuncia, y la publicación del cargo debe preceder a la investigación, con el principio siempre observado de que la forma de la sentencia será de acuerdo con las reglas de procedimiento legal. No creemos, sin embargo, que este orden deba observarse en todos los aspectos en lo que respecta a los habituales, que pueden ser destituidos más fácil y libremente de sus cargos por sus propios superiores, cuando el caso así lo requiera. 9. Sobre diferentes ritos dentro de la misma fe. Dado que en muchos lugares personas de diferentes idiomas viven dentro de la misma ciudad o diócesis, teniendo una fe pero diferentes ritos y costumbres, por lo tanto, ordenamos estrictamente a los obispos de dichas ciudades y diócesis que proporcionen hombres adecuados que hagan lo siguiente en los diversos ritos e idiomas. Celebrar los servicios divinos para ellos, administrar los sacramentos de la Iglesia e instruirlos con la palabra y el ejemplo. Prohibimos por completo que una misma ciudad o diócesis tenga más de un obispo, como si fuera un cuerpo con varias cabezas como un monstruo. Pero si por las razones antes mencionadas la urgente necesidad lo exige, el obispo del lugar podrá nombrar, tras una cuidadosa deliberación, un obispo católico que sea apropiado para las naciones en cuestión y que será su vicario en los asuntos antes mencionados y será obediente y sujeto a él en todas las cosas. Si alguna de esas personas se comporta de otra manera, hágale saber que ha sido herido por la espada de la excomunión y si no vuelve a sus sentidos, que sea depuesto de cada ministerio en la Iglesia, con el brazo secular siendo llamado si es necesario para sofocar tanta insolencia. 10. Sobre el nombramiento de predicadores. Entre las diversas cosas que conducen a la salvación del pueblo cristiano, se reconoce que la alimentación de la palabra de Dios es especialmente necesaria, ya que así como el cuerpo se alimenta con alimento material, el alma se alimenta con alimento espiritual, según las palabras, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A menudo sucede que los obispos por sí mismos no son suficientes para ministrar la palabra de Dios a la gente, especialmente en diócesis grandes y dispersas, ya sea por sus muchas ocupaciones o enfermedades corporales o por incursiones del enemigo o por otras razones. No digamos por falta de conocimiento, que en los obispos es totalmente condenable y no se tolera en el futuro. Por lo tanto, decretamos mediante esta Constitución General que los obispos deben nombrar hombres idóneos para llevar a cabo con provecho este deber de la predicación sagrada, hombres poderosos de palabra y obra y que visitarán con cuidado a los pueblos que les han sido confiados en lugar de los obispos. Ya que estos por sí mismos no pueden hacerlo, y los construirán con la palabra y el ejemplo. Los obispos les proporcionarán convenientemente lo necesario, cuando lo necesiten, no sea que por falta de necesidades se vean obligados a abandonar lo que han comenzado. Por lo tanto, ordenamos que se nombren, tanto en la catedral como en otras iglesias conventuales, hombres idóneos a quienes los obispos puedan tener como coadjutores y cooperadores no solo en el oficio de predicación sino también hombres poderosos de palabra y de obra y que visitarán con cuidado los pueblos que les han sido confiados en lugar de los obispos, ya que estos por sí mismos no pueden hacerlo, y los edificarán con la palabra y el ejemplo. Los obispos les proporcionarán convenientemente lo necesario, cuando lo necesiten, no sea que por falta de necesidades se vean obligados a abandonar lo que han comenzado. Por lo tanto, ordenamos que se nombren, tanto en la catedral como en otras iglesias conventuales, hombres idóneos a quienes los obispos puedan tener como coadjutores y cooperadores no solo en el oficio de predicación sino también hombres poderosos de palabra y de obra y que visitarán con cuidado los pueblos que les han sido confiados en lugar de los obispos, ya que estos por sí mismos no pueden hacerlo, y los edificarán con la palabra y el ejemplo. Los obispos les proporcionarán convenientemente lo necesario, cuando lo necesiten, no sea que por falta de necesidades se vean obligados a abandonar lo que han comenzado. Por lo tanto, ordenamos que se nombren, tanto en la catedral como en otras iglesias conventuales, hombres idóneos a quienes los obispos puedan tener como coadjutores y cooperadores no solo en el oficio de predicación sino también no sea que por falta de necesidades se vean obligados a abandonar lo que han comenzado. Por lo tanto, ordenamos que se nombren, tanto en la catedral como en otras iglesias conventuales, hombres idóneos a quienes los obispos puedan tener como coadjutores y cooperadores no solo en el oficio de predicación sino también no sea que por falta de necesidades se vean obligados a abandonar lo que han comenzado. Por lo tanto, ordenamos que se nombren, tanto en la catedral como en otras iglesias conventuales, hombres idóneos a quienes los obispos puedan tener como coadjutores y cooperadores no solo en el oficio de predicación sino también al oír confesiones y ordenar penitencias y en otros asuntos que conduzcan a la salvación de las almas. Si alguien se niega a hacer esto, sea sujeto a un severo castigo. 11. Sobre maestros de escuela para los pobres. A algunos se les niega el celo por aprender y la oportunidad de progresar por falta de medios. Por lo tanto, el Concilio de Letrán decretó diligentemente que en cada iglesia catedral debe haber un beneficio adecuado para un maestro que instruya sin cargo a los clérigos de la iglesia catedral y otros eruditos pobres, satisfaciendo así de inmediato las necesidades del maestro y abriendo el camino del conocimiento a los alumnos. Este decreto, sin embargo, se observa muy poco en muchas iglesias. Por tanto, lo confirmamos y añadimos que no solo en cada iglesia catedralicia, sino también en otras iglesias con recursos suficientes, el prelado nombrará un maestro idóneo elegido por el capítulo o por la parte mayor y más sensata para enseñar gramática y otros temas. Ramas de estudio,
en la medida de lo posible, a los clérigos de esas y otras iglesias. La Iglesia Metropolitana tendrá un teólogo para enseñar las Escrituras a los sacerdotes y otros y especialmente para instruirlos en los asuntos que se reconozcan como pertenecientes a la curación de almas. El ingreso de una prebenda será asignado por el capítulo a cada maestro, y el metropolitano asignará la misma al teólogo. El titular no se convierte así en canon pero recibe los ingresos de uno mientras continúe enseñando. Si la Iglesia Metropolitana considera que proveer para 2 maestros es una carga, deje que provea al teólogo de la manera antes mencionada, pero obtenga la provisión adecuada para el gramático en otra iglesia de la ciudad o diócesis. 12. Sobre los capítulos generales de los monjes. En todos los reinos o provincias que se celebre cada 3 años, salvo el derecho de los obispos diocesanos, un capítulo general de los abades, y los praeyars que no tengan abades sobre ellos, que no estén acostumbrados a tener uno. Todos deben asistir, a menos que tengan un impedimento canónico, a uno de los monasterios que sea adecuado para el propósito, con esta limitación, que ninguno trae consigo más de 6 monturas y 8 personas. Que inviten en caridad, al inicio de esta innovación, a 2 abades cistercienses vecinos para darles el consejo y la ayuda oportunos, ya que desde la larga práctica los cistercienses están bien informados sobre la celebración de tales capítulos. A continuación, los 2 abades elegirán sin oposición a 2 personas idóneas de entre ellos. Los 4 presidirán entonces todo el capítulo, sin embargo, de tal manera que ninguno de ellos asume el liderazgo, para que, si es necesario, puedan cambiarse tras una cuidadosa deliberación. Este tipo de capítulo se celebrará de forma ininterrumpida durante un determinado número de días, según la costumbre cisterciense. Tratarán cuidadosamente la reforma del orden y la observancia de la regla. Lo decidido, con la aprobación de los 4 presidentes, será observado inviolablemente por todos sin excusa, contradicción o apelación. También decidirán dónde se realizará el próximo capítulo. Los asistentes llevarán una vida en común y se repartirán proporcionalmente todos los gastos comunes. Si no pueden vivir todos en la misma casa, déjelos al menos vivir en grupos en varias casas. Este tipo de capítulo se celebrará de forma ininterrumpida durante un determinado número de días, según la costumbre cisterciense. Tratarán cuidadosamente la reforma del orden y la observancia de la regla. Lo decidido, con la aprobación de los 4 presidentes, será observado inviolablemente por todos sin excusa, contradicción o apelación. También decidirán dónde se realizará el próximo capítulo. Los asistentes llevarán una vida en común y se repartirán proporcionalmente todos los gastos comunes. Si no pueden vivir todos en la misma casa, déjelos al menos vivir en grupos en varias casas. Este tipo de capítulo se celebrará de forma ininterrumpida durante un determinado número de días, según la costumbre cisterciense. Tratarán cuidadosamente la reforma del orden y la observancia de la regla. Lo decidido, con la aprobación de los 4 presidentes, será observado inviolablemente por todos sin excusa, contradicción o apelación. También decidirán dónde se realizará el próximo capítulo. Los asistentes llevarán una vida en común y se repartirán proporcionalmente todos los gastos comunes. Si no pueden vivir todos en la misma casa, déjelos al menos vivir en grupos en varias casas. Debe ser observado inviolablemente por todos sin ninguna excusa, contradicción o apelación. También decidirán dónde se realizará el próximo capítulo. Los asistentes llevarán una vida en común y se repartirán proporcionalmente todos los gastos comunes. Si no pueden vivir todos en la misma casa, déjelos al menos vivir en grupos en varias casas. Debe ser observado inviolablemente por todos sin ninguna excusa, contradicción o apelación. También decidirán dónde se realizará el próximo capítulo. Los asistentes llevarán una vida en común y se repartirán proporcionalmente todos los gastos comunes. Si no pueden vivir todos en la misma casa, déjelos al menos vivir en grupos en varias casas. Que se designen en el capítulo religiosos y circunspectos que se encarguen de visitar en nuestro nombre todas las abadías del reino o provincia, tanto de monjes como de monjas, según la forma prescrita para ellos. Que corrijan y reforman lo que parece necesitar corrección y reforma. Por lo tanto, si conocen al superior de un lugar que ciertamente debe ser destituido, denuncien a la persona al obispo en cuestión para que pueda ocuparse de su destitución. Si el obispo no hace esto, que los propios visitantes remitan el asunto a la sede apostólica para que lo examine. Deseamos y ordenamos a los cánones regulares que observen esto de acuerdo con su orden. Si de esta innovación surge alguna dificultad que no pueda ser resuelta por las personas antes mencionadas, que se remita, sin que se ofenda, al juicio de la sede apostólica, pero que los demás asuntos, sobre los que después de una cuidadosa deliberación estuvieron de acuerdo, se observen sin quebrantamiento. Los obispos diocesanos, además, deben cuidar de reformar los monasterios bajo su jurisdicción, para que cuando lleguen los citados visitantes encuentren en ellos más para encomiar que para corregir. Que tengan mucho cuidado de que dichos monasterios no se vean abrumados por ellos con cargas injustas, porque así como deseamos que se respeten los derechos de los superiores, no queremos apoyar los agravios cometidos contra los súbditos. Además, ordenamos estrictamente tanto a los obispos diocesanos como a los que presiden los capítulos a restringir por censura eclesiástica, sin apelación, abogados, mecenas, diputados de lores, gobernadores, funcionarios, magnates, caballeros y cualquier otra gente que no dejen de obligar a tales personas, si por casualidad causan daño, a dar satisfacción, para que el Dios Todopoderoso pueda ser servido más libremente y más pacíficamente. 13. Prohibición de las nuevas órdenes religiosas.
No sea que una variedad demasiado grande de órdenes religiosas lleve a una grave confusión en la Iglesia de Dios, prohibimos estrictamente a cualquier persona de ahora en adelante fundar una nueva orden religiosa. Quien quiera hacerse religioso debe ingresar a una de las órdenes ya aprobadas. Asimismo, quien desee fundar una nueva casa religiosa debe tomar la regla y los institutos de las órdenes religiosas ya aprobadas. Prohibimos, además, que cualquiera intente tener un lugar como monje en más de un monasterio o un abad para presidir más de un monasterio. 14. Incontinencia clerical. Para mejorar la moral y la conducta de los clérigos, que todos se esfuercen por vivir en forma continental y casta, especialmente los de las órdenes sagradas. Cuídense de todo vicio que envuelva la concupiscencia, especialmente de aquel por el cual la ira de Dios descendió del cielo sobre los hijos de desobediencia, para que sean dignos de ministrar a los ojos del Dios Todopoderoso con un corazón puro y un inmaculado cuerpo. Para que la facilidad de recibir el perdón no sea un incentivo para pecar, decretamos que quienes sean sorprendidos cediendo al vicio de la incontinencia sean castigados con sanciones canónicas, en proporción a la gravedad de sus pecados. Ordenamos que dichas sanciones se observen de manera efectiva y estricta, para que aquellos a quienes el temor de Dios no aparta del mal, al menos puedan ser refrenados del pecado mediante el castigo temporal. Por tanto, quien haya sido suspendido por este motivo y se atreva a celebrar los servicios divinos, no solo será privado de sus beneficios eclesiásticos, sino que también, por su doble falta, será depuesto a perpetuidad. Los prelados que se atreven a apoyar a tales personas en su maldad, especialmente si lo hacen por dinero o por alguna otra ventaja temporal, deben estar sujetos a un castigo similar. Aquellos clérigos que no hayan renunciado al vínculo matrimonial, según la costumbre de su región, serán castigados aún más severamente si caen en pecado, ya que para ellos es posible hacer legítimo uso del matrimonio. Top 15. Gula y borrachera clerical. Todos los clérigos deben abstenerse cuidadosamente de la glotonería y la embriaguez. Deben templar el vino para ellos mismos y ellos mismos para el vino. No se incite a nadie a beber, ya que la embriaguez oscurece el intelecto y despierta la lujuria. En consecuencia, decretamos que ese abuso debe ser completamente abolido, por el cual en algunos lugares los bebedores se obligan a beber cantidades iguales, y que el hombre más alabado es el que emborracha a la mayoría de la gente y él mismo drena las copas más profundas. Si alguien se muestra digno de culpa en estos asuntos, que sea suspendido de su beneficio u oficio, a menos que, después de ser advertido por su superior, obtenga la satisfacción adecuada. Prohibimos a todos los clérigos cazar o cazar aves, así que no presuman tener perros o pájaros para cazar. 4. 16. Decoro en la vestimenta y el comportamiento de los clérigos. Los clérigos no deben practicar llamamientos o negocios de naturaleza secular, especialmente aquellos que son deshonrosos. No deben mirar mimos, animadores y actores. Que eviten las tabernas por completo, a menos que por casualidad se vean obligados a viajar por necesidad. No deben jugar juegos de azar o dados, ni estar presentes en tales juegos. Deben tener una corona y una tonsura adecuadas, y que se dediquen diligentemente a los servicios divinos y otras buenas actividades. Sus prendas exteriores deben estar cerradas y ni demasiado cortas ni demasiado largas. Que no se entreguen a paños rojos o verdes, mangas largas o zapatos con bordados o puntas puntiagudas, ni hembridas, monturas, petos y espuelas que estén dorados o tengan otra ornamentación superflua. Que no usen mantos con mangas en los servicios divinos en una iglesia, ni siquiera en otro lugar, si son sacerdotes o párrocos, a menos que un miedo justificable requiera un cambio de vestimenta. No deben usar hebillas o cinturones adornados con oro o plata, o incluso anillos, excepto aquellos cuya dignidad corresponda a tenerlos. Todos los obispos deben usar prendas exteriores de lino en público y en la iglesia, a menos que hayan sido monjes, en cuyo caso deben usar el hábito monástico, y que no usen sus mantos sueltos en público, sino que se abrochen por detrás del cuello o sobre el pecho. 17. Prelados disolutos. Lamentablemente relatamos que no solo ciertos clérigos menores sino también algunos prelados de iglesias pasan casi la mitad de la noche en banquetes innecesarios y conversaciones prohibidas, por no hablar de otras cosas, y dejando lo que queda de la noche para dormir, apenas se despiertan en el amanecer coro de los pájaros y pasar toda la mañana en un continuo estado de estupor. Hay otros que celebran misa apenas 4 veces al año y, lo que es peor, no se molestan en asistir, si se encuentran presentes cuando se celebra, huyen del silencio del coro y prestan atención a las conversaciones de los laicos de afuera y así mientras atienden a charlas que no les son necesarias, no prestan atención a las cosas de Dios. Prohibimos por completo estas y otras cosas similares bajo pena de suspensión. Mandamos estrictamente a tales personas, en virtud de la obediencia, que celebren el oficio divino, día y noche por igual, en la medida en que Dios lo permita, con celo y devoción. 18. Clérigos para disociarse del derramamiento de sangre. Ningún clérigo podrá decretar o pronunciar una sentencia que implique el derramamiento de sangre, o ejecutar un castigo que implique la misma, o estar presente cuando se lleve a cabo dicho castigo. Sin embargo, si alguien, al amparo de este estatuto, se atreve a infligir daño a iglesias o personas eclesiásticas, que se lo impida la censura eclesiástica. Un clérigo no puede escribir o dictar cartas que requieran castigos que impliquen el derramamiento de sangre. En las cortes de los príncipes esta responsabilidad debe confiarse a los laicos y no a los clérigos. Además, ningún clérigo puede ser puesto al mando de mercenarios o ballesteros o hombres de sangre semejantes, ni un subdiácono, diácono o sacerdote puede practicar el arte de la cirugía que implica cauterizar y hacer incisiones,
Tampoco se podrá conferir rito de bendición o consagración a una purga por calvario de agua hirviendo, fría o de hierro al rojo vivo, salvo las prohibiciones previamente promulgadas sobre combates y duelos individuales. 19. Que los objetos profanos no se puedan almacenar en las iglesias. No estamos dispuestos a tolerar el hecho de que ciertos clérigos depositen en las iglesias sus propios muebles e incluso los de otros, de modo que las iglesias parezcan casas de laicos en lugar de basílicas de Dios, independientemente del hecho de que el Señor no permitiría que se llevara una vasija a través del templo. Hay otros que no solo dejan sus iglesias descuidadas, sino que también dejan los vasos de servicio y las vestiduras de los ministros y los manteles del altar e incluso los corporales tan sucios que a veces horrorizan a algunas personas. Debido a que el celo por la casa de Dios nos consume, prohibimos estrictamente que se permitan objetos de este tipo en las iglesias, a menos que deban ser admitidos a causa de incursiones enemigas o incendios repentinos u otras necesidades urgentes y luego de tal forma que cuando termine la emergencia los objetos sean llevados de regreso al lugar de donde vinieron. También ordenamos que las iglesias, vasijas, corporales y vestiduras antes mencionados se mantengan ordenados y limpios. Pues parece demasiado absurdo no prestar atención a la miseria en las cosas sagradas cuando es impropio incluso en las profanas. 20. El crisma y la Eucaristía deben mantenerse bajo llave. Decretamos que el crisma y la Eucaristía deben guardarse bajo llave en un lugar seguro en todas las iglesias, para que ninguna mano audaz pueda alcanzarlos para hacer algo horrible o impío si el responsable de su custodia los deja sin cuidado, que los suspendan de su cargo por 3 meses, si sucede algo indecible a causa de su descuido, que esté sujeto a un castigo más severo. 21. Sobre la confesión anual al propio sacerdote, la comunión anual, el sello confesional. Todos los fieles de cualquier sexo, después de haber alcanzado la edad de discernimiento, deben confesar individualmente todos sus pecados de manera fiel a su propio sacerdote al menos una vez al año, y dejar que se ocupen de hacer lo que puedan para cumplir la penitencia impuesto sobre ellos. Que reciban con reverencia el sacramento de la Eucaristía al menos en Pascua, a menos que piensen, por una buena razón y por consejo de su propio sacerdote, que deben abstenerse de recibirlo por un tiempo. De lo contrario, se les prohibirá entrar a una iglesia durante su vida y se les negará un entierro cristiano al morir. Que este decreto saludable se publique con frecuencia en las iglesias, para que nadie pueda encontrar pretexto de excusa en la ceguera de la ignorancia. Si alguna persona desea, por buenas razones, para confesar sus pecados a otro sacerdote, que primero pidan y obtengan el permiso de su propio sacerdote, porque de lo contrario el otro sacerdote no tendrá el poder de absolverlos ni de obligarlos. El sacerdote será perspicaz y prudente, para que, como un médico experto, derrame vino y aceite sobre las heridas del herido. Que pregunte cuidadosamente acerca de las circunstancias tanto del pecador como del pecado, de modo que pueda discernir con prudencia qué tipo de consejo debe dar y qué remedio aplicar, utilizando diversos medios para curar al enfermo. Sin embargo, que tenga sumo cuidado, que pregunte cuidadosamente acerca de las circunstancias tanto del pecador como del pecado, de modo que pueda discernir con prudencia qué tipo de consejo debe dar y qué remedio aplicar, utilizando diversos medios para curar al enfermo. Sin embargo, que tenga sumo cuidado, que pregunte cuidadosamente acerca de las circunstancias tanto del pecador como del pecado, de modo que pueda discernir con prudencia qué tipo de consejo debe dar y qué remedio aplicar, utilizando diversos medios para curar al enfermo. Sin embargo, que tenga sumo cuidado no traicionar al pecador en absoluto con palabra o señal o de cualquier otra manera. Si el sacerdote necesita un consejo sabio, que lo busque con cautela sin mencionar a la persona en cuestión. Porque si alguien se atreve a revelar un pecado que se le reveló en la confesión, decretamos que no solo será depuesto de su oficio sacerdotal, sino que también será confinado en un monasterio estricto para hacer penitencia perpetua. 22. Los médicos del cuerpo aconsejan a los pacientes que llamen a los médicos del alma. Así como la enfermedad del cuerpo a veces puede ser el resultado del pecado, como el Señor le dijo al enfermo que había curado, ve y no peques más, para que no te suceda algo peor, así nosotros por este presente decreto ordenamos estrictamente a los médicos del cuerpo, cuando son llamados a los enfermos, para advertirlos y persuadirlos en primer lugar de que llamen a los médicos del alma para que, después de que se haya visto su salud espiritual, puedan responder mejor a la medicina para sus cuerpos, porque cuando la causa cesa también el efecto. Esto, entre otras cosas, ha ocasionado este decreto, a saber, que algunas personas en su lecho de enfermo, cuando los médicos les aconsejan que se encarguen de la salud de sus almas, caen en la desesperación y así corren más fácilmente el peligro de muerte. Si algún médico transgrede esta nuestra constitución después de que haya sido publicado por los prelados locales, se le prohibirá entrar en una iglesia hasta que haya obtenido la satisfacción adecuada por una transgresión de este tipo. Además, dado que el alma es mucho más preciosa que el cuerpo, prohibimos a cualquier médico, bajo pena de anatema, prescribir cualquier cosa para la salud corporal de una persona enferma que pueda poner en peligro su alma. 23. Las iglesias no deben tener prelado por más de 3 meses. Para que un lobo rapaz ataque el rebaño del Señor por falta de un pastor, o para que una iglesia viuda no sufra un daño grave a su bien, decretamos, deseando contrarrestar el peligro para las almas en este asunto y brindar protección a las iglesias, que una catedral iglesia o una iglesia del clero regular no debe permanecer sin un prelado por más de 3 meses. Si la elección no se ha realizado dentro de este tiempo, siempre que no haya impedimento justo,
Entonces quienes debieron haber hecho la elección perderán la facultad de elegir para ese tiempo y recaerá sobre la persona reconocida como superior inmediato. La persona sobre quien ha recaído el poder, consciente del Señor, no demorará más de 3 meses en proporcionar canónicamente a la Iglesia viuda, con el consejo de su capítulo y de otros hombres prudentes, una persona adecuada de la misma Iglesia, o de otra si no se puede encontrar un candidato digno en la primera, si desea evitar la pena canónica. 24. Elección democrática de pastores. Debido a las diversas formas de elecciones que algunos intentan inventar, surgen muchas dificultades y grandes peligros para las iglesias en duelo. Por tanto, decretamos que en la celebración de una elección, cuando estén presentes todos los que deben, quieran y puedan participar convenientemente, se elegirá del colegio a 3 personas de confianza que conocerán diligentemente, en confianza e individualmente, las opiniones de los todos. Una vez que hayan enviado el resultado por escrito, lo anunciarán rápidamente. No habrá más apelaciones, de modo que después de un escrutinio se elegirá a esa persona sobre quien todos o los mayores o más sólidos parte del capítulo está de acuerdo. De lo contrario, el poder de elegir se encomendará a algunas personas adecuadas que, actuando en nombre de todos, proporcionarán un pastor a la iglesia en duelo. De lo contrario, la elección hecha no será válida, a menos que haya sido hecha por todos juntos como por inspiración divina y sin defecto. Quienes pretendan realizar una elección contraria a las referidas formas serán privados de la facultad de elegir en esa ocasión. Prohibimos absolutamente que cualquier persona designe un apoderado en materia de elección, a menos que esté ausente del lugar donde debe recibir la citación y está detenido de venir por impedimento legal. Prestará juramento sobre esto, si es necesario, y luego podrá encomendar su representación a uno de los colegios, si así lo desea. También condenamos las elecciones clandestinas y ordenamos que, tan pronto como se hayan celebrado las elecciones, se publiquen solemnemente. 25. Elecciones inválidas. Quien presume consentir en ser elegido por abuso del poder secular, contra la libertad canónica, pierde el beneficio de ser elegido y se vuelve inelegible, y no puede ser elegido para ninguna dignidad sin una dispensa. Quienes se atrevan a participar en elecciones de este tipo, que la propia ley declara nulos, serán suspendidos de sus cargos y beneficios por 3 años y durante ese tiempo serán privados de la facultad de elegir. 26. Nominados para prelaturas que serán cuidadosamente seleccionados. No hay nada más dañino para la Iglesia de Dios que a prelados indignos se les confíe el gobierno de las almas. Deseando, por tanto, proporcionar el remedio necesario para esta enfermedad, decretamos por esta Constitución irrevocable que cuando a alguien se le ha confiado el gobierno de las almas, entonces quien tiene el derecho de confirmarlo debe examinar diligentemente tanto el proceso de elección como el carácter del elegido, para que cuando todo esté en orden le confirme. Pues, si se concediera la confirmación por adelantado cuando todo no estaba en orden, entonces no solo habría que rechazar a la persona promocionada indebidamente, sino que también habría que sancionar al autor de la promoción indebida. Decretamos que este último será castigado de la siguiente manera: si se acredita su negligencia, especialmente si ha aprobado a un hombre de conocimiento insuficiente o de vida deshonesta o de edad ilegal, no solo perderá el poder de confirmar al primer sucesor de la persona, sino que también, por casualidad que escapa al castigo, será suspendido de recibir los frutos de su beneficio propio hasta que sea correcto que se le conceda el perdón. Si se le declara culpable de haber cometido un error intencional en el asunto, estará sujeto a un castigo más grave. También los obispos, si quieren evitar el castigo canónico, deben cuidar de promover a las órdenes sagradas y a las dignidades eclesiásticas a hombres que puedan desempeñar dignamente el oficio que les ha sido encomendado. Ser suspendido de recibir los frutos de su propio beneficio hasta que sea correcto que se le conceda el perdón. Si se le declara culpable de haber cometido un error intencional en el asunto, estará sujeto a un castigo más grave. También los obispos, si quieren evitar el castigo canónico, deben cuidar de promover a las órdenes sagradas y a las dignidades eclesiásticas a hombres que puedan desempeñar dignamente el oficio que les ha sido encomendado. Ser suspendido de recibir los frutos de su propio beneficio hasta que sea correcto que se le conceda el perdón. Si se le declara culpable de haber cometido un error intencional en el asunto, estará sujeto a un castigo más grave. También los obispos, si quieren evitar el castigo canónico, deben cuidar de promover a las órdenes sagradas y a las dignidades eclesiásticas a hombres que puedan desempeñar dignamente el oficio que les ha sido encomendado. Aquellos que estén inmediatamente sujetos al romano pontífice deberán, para obtener la confirmación de su cargo, presentarse personalmente ante él, si esto se puede hacer convenientemente, o enviar personas adecuadas a través de las cuales se pueda hacer una cuidadosa investigación sobre el proceso de elección y las personas elegidas. De esta manera, con la fuerza del juicio informado del pontífice, podrán finalmente entrar en la plenitud de su oficio, cuando no haya impedimento en el derecho canónico. Sin embargo, durante un tiempo, los que se encuentran en lugares muy distantes, es decir, fuera de Italia, si fueron elegidos pacíficamente, pueden por dispensación, debido a las necesidades y beneficios de las iglesias, administrar en las cosas espirituales y temporales, pero en tal manera que no enajenan nada en absoluto de los bienes de la iglesia. Pueden recibir la consagración o bendición habitual. 27. Los candidatos al sacerdocio deben ser cuidadosamente entrenados y examinados. Guiar las almas es un arte supremo. Por tanto, ordenamos estrictamente a los obispos que preparen cuidadosamente a los que han de ser promovidos al sacerdocio e instruyan,
ya sea por sí mismos o por medio de otras personas idóneas, en los servicios divinos y los sacramentos de la Iglesia, para que puedan celebrar ellos correctamente. Pero si ellos presumiendo de ahora en adelante ordenar a los ignorantes y a los que no han sido formados, que de hecho pueden ser fácilmente detectados, decretamos que tanto los ordenadores como los ordenados serán sujetos a severos castigos. Porque es preferible, especialmente en la ordenación de sacerdotes, tener unos pocos buenos ministros que muchos malos, porque si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. 28. Quien pide renunciar debe renunciar. Algunas personas piden insistentemente permiso para renunciar y obtenerlo, pero luego no renuncian. Dado que en tal solicitud de dimisión parecería tener en cuenta el bien de las iglesias que presiden o su propio bienestar, ninguno de los cuales deseamos que se vea obstaculizado ni por los argumentos de ningún pueblo que busque sus propios intereses ni por una cierta inconstancia, por lo que decretamos que tales personas deben ser obligadas a dimitir. 29. Múltiples beneficios requieren dispensa papal. Con mucha previsión se prohibió en el Concilio de Letrán que cualquiera pudiera recibir varias dignidades eclesiásticas y varias parroquias, contrariamente a las normas de los sagrados cánones, bajo pena tanto de que el destinatario perdiera lo recibido como de que el otorgante fuera privado del poder conferir. Sin embargo, debido a la presunción y la codicia de ciertas personas, de este estatuto se obtiene poco o ningún fruto. Por lo tanto, deseando remediar la situación de manera más clara y expresa, ordenamos por este decreto que quien reciba algún beneficio con la cura de las almas adjunta, si ya estaba en posesión de tal beneficio, será privado por la ley misma de la beneficio obtenido primero, y si acaso intenta retenerlo, también será privado del segundo beneficio. Además, la persona que tiene derecho a otorgar el primer beneficio puede otorgarlo libremente, después de que el receptor haya obtenido un segundo beneficio, a quien parezca merecerlo. Sin embargo, si se demora en conferirlo más de 3 meses, entonces no solo la colación recaerá sobre otra persona, de acuerdo con el estatuto del Concilio de Letrán, sino que también estará obligado a ceder el uso de la Iglesia perteneciente a la beneficiarse de sus propios ingresos tanto como se establezca como recibido del beneficio mientras estuvo vacante. Decretamos que se observará lo mismo con respecto a las casas pastorales, agregando que nadie presumirá de tener varias dignidades o casas pastorales en una misma iglesia aunque no tengan la cura de almas. En cuanto a las personas exaltadas y con letras, sin embargo, que deben ser honradas con mayores beneficios, es posible que sean dispensados por la sede apostólica, cuando la razón lo requiera. 30. Sanciones por otorgar beneficios eclesiásticos a los indignos. Es muy grave y absurdo que los prelados de las iglesias, cuando pueden promover a hombres idóneos a los beneficios eclesiásticos, no tengan miedo de elegir hombres indignos que carecen tanto de conocimiento como de honradez de comportamiento y que siguen los impulsos de la carne en lugar del juicio de la razón. Nadie en su sano juicio ignora cuánto daño a las iglesias surge de esto. Por lo tanto, deseando remediar este mal, ordenamos que pasen por alto a las personas indignas y que designen personas adecuadas que estén dispuestas y sean capaces de ofrecer un servicio agradable a Dios y a las iglesias, y que se haga una investigación cuidadosa sobre esto cada año en el Consejo Provincial. Por lo tanto, el que haya sido declarado culpable después de una primera y segunda corrección será suspendido de otorgar beneficios por el Consejo Provincial. Lo mismo debe observarse con respecto a los capítulos que ofenden en estas materias. Sin embargo, el Consejo dejará que la infracción de un metropolitano sea comunicada al juicio del superior. Para que esta saludable disposición tenga un efecto más pleno, una sentencia de suspensión de este tipo no puede ser relajada en absoluto sin la autoridad del pontífice romano o del patriarca correspondiente, de modo que también en esto las 4 sedes patriarcales serán especialmente honradas. 31. Los hijos de los canónigos no pueden ser canónigos donde sus padres son. Para abolir una práctica muy mala que ha surgido en muchas iglesias, prohibimos estrictamente a los hijos de canónigos, especialmente si son ilegítimos, convertirse en canónigos en las iglesias seculares en las que sus padres ocupan cargos. Si se intenta lo contrario, lo declaramos inválido. Aquellos que intenten convertir a tales personas en cánones serán suspendidos de sus beneficios. 32. Los párrocos deben tener ingresos adecuados. Ha surgido en ciertas partes una costumbre viciosa que debe ser erradicada, a saber, que los patrocinadores de las iglesias parroquiales y algunas otras personas reclaman los ingresos de las iglesias totalmente para ellos y dejan a los sacerdotes, para los servicios designados, una porción tan pequeña que no pueden vivir adecuadamente de ello. Porque en algunas regiones, como sabemos con certeza, los párrocos reciben para su sustento solo un cuarto de cuarto, es decir, un 16, de los diezmos. De ahí que en estas regiones no se pueda encontrar casi ningún párroco que sea siquiera moderadamente instruido. Como la boca del buey no debe tener bozal cuando trilla el grano, y el que sirve en el altar debe vivir de él, decretamos, por tanto, que, sin perjuicio de cualquier costumbre de un obispo, un patrón o cualquier otra persona, se debe asignar una porción suficiente al sacerdote. El que tiene una iglesia parroquial no debe servirla a través de un vicario, sino en persona, en la forma de vida que requiere el cuidado de esa iglesia, a menos que por casualidad la iglesia parroquial esté anexada a una prebenda o una dignidad. En ese caso permitimos que quien tenga tal predilección o dignidad se convierta en asunto suyo, ya que debe servir en la iglesia mayor, tener un vicario adecuado y permanente instituido canónicamente en la iglesia parroquial, y este último debe tener, como se ha dicho, una porción adecuada de los ingresos de la iglesia. En ese caso permitimos que quien tenga tal predilección o dignidad se convierta en asunto suyo,
ya que debe servir en la Iglesia mayor, tener un vicario adecuado y permanente instituido canónicamente en la Iglesia parroquial, y este último debe tener, como se ha dicho, una porción adecuada de los ingresos de la Iglesia. En ese caso permitimos que quien tenga tal predilección o dignidad se convierta en asunto suyo, ya que debe servir en la Iglesia mayor, tener un vicario adecuado y permanente instituido canónicamente en la Iglesia parroquial, y este último debe tener, como se ha dicho, una porción adecuada de los ingresos de la Iglesia. De lo contrario, hágale saber que por la autoridad de este decreto se le priva de la Iglesia parroquial, que se puede conferir libremente a otra persona que desee y pueda hacer lo que se ha dicho. Prohibimos totalmente que cualquiera se atreva engañosamente a conferir una pensión a otra persona, por así decirlo como un beneficio, de los ingresos de una iglesia que tiene que mantener su propio sacerdote. 33. Retribución por visitas razonables. Las procuraciones debidas, en razón de una visita, a obispos, archidiáconos o cualquier otra persona, así como a legados o nuncios de la sede apostólica, no deben en ningún caso ser exigidos, sin una razón clara y necesaria, a menos que las visitas fueran llevar a cabo en persona, y luego dejar que observen la moderación en el transporte y el séquito establecido en el Concilio de Letrán. Agregamos la siguiente moderación respecto a los legados y nuncios de la sede apostólica, que cuando sea necesario que permanezcan en algún lugar, y para que dicho lugar no sea sobrecargado en su favor, reciban una moderada procuraciones de otras iglesias y personas que aún no han sido cargadas con procuraciones propias, con la condición de que el número de procuraciones no exceda el número de días de estancia, 2 o más de ellos pueden combinarse en uno. Los que ejercen el oficio de visitación, además, no buscarán sus propios intereses, sino los de Jesucristo, dedicándose a la predicación y exhortación, a la corrección y reforma, para que traigan fruto que no se pierda. El que se atreva a hacer lo contrario, devolverá lo que ha recibido y pagará una cantidad similar en compensación a la iglesia a la que así ha sobrecargado. 34. Prohibido a los prelados de procurar servicios eclesiásticos con lucro. Muchos prelados, con el fin de cubrir el costo de una procuración o algún servicio a un legado o alguna otra persona, extorsionan a sus súbditos más de lo que pagan, y al tratar de obtener un beneficio de sus pérdidas, buscan el botín en lugar de la ayuda. En sus temas. Prohibimos que esto suceda en el futuro. Si por casualidad alguien lo intenta, devolverá lo extorsionado y se verá obligado a dar la misma cantidad a los pobres. El superior al que se le haya presentado una denuncia por este motivo, sufrirá sanción canónica si es negligente en la ejecución de este estatuto. 35. Procedimientos de apelación. Con el fin de que se les dé el debido honor a los jueces y se muestre consideración a los litigantes en materia de problemas y gastos, decretamos que cuando alguien demanda a un adversario ante el juez competente, no apelará a un juez superior antes de que se haya dictado sentencia. Sin una causa razonable, antes bien, que proceda con su demanda ante el juez inferior, sin que le sea posible obstruir diciendo que envió un mensajero a un juez superior o incluso le consiguió cartas antes de que fueran asignadas al juez delegado. Sin embargo, cuando considera que tiene causa razonable para apelar y ha expuesto los fundamentos probables de la apelación ante el mismo juez, a saber, que si se demostraran que serían considerados legítimos, el juez superior examinará la apelación. Si este último considera que la apelación no es razonable, enviará al recurrente al juez de primera instancia y lo sentenciará a pagar las costas de la otra parte. En caso contrario, seguirá adelante, salvo los cánones sobre casos importantes que se remitan a la sede apostólica. 36. Sobre las sentencias interlocutorias. Dado que el efecto cesa cuando cesa la causa, decretamos que si un juez ordinario o un juez delegado ha dictado sentencia conminatoria o interlocutoria que perjudicaría a uno de los litigantes si se ordenara su ejecución, y luego actuando con buen consejo se abstenga de poner en efecto, procederá libremente al conocimiento del caso, sin perjuicio de cualquier recurso que se interponga contra dicha sentencia condenatoria o interlocutoria, siempre que no sea susceptible de sospecha por alguna otra razón legítima. Esto es para que el proceso no se detenga por razones frívolas. 37. Sobre citación mediante carta apostólica. Algunas personas, abusando del favor de la sede apostólica, tratan de obtener cartas de ella convocando a jueces distantes, de modo que el acusado, cansado del trabajo y el gasto de la acción, se ve obligado a ceder o comprar al importuno portador de la acción. Un juicio no debe abrir el camino a injusticias que están prohibidas por el respeto a la ley. Por tanto, decretamos que nadie puede ser citado por cartas apostólicas a un juicio de más de 2 días de viaje fuera de su diócesis, a menos que las cartas hayan sido adquiridas con el acuerdo de ambas partes o mencionen expresamente esta Constitución. Hay otras personas que, recurriendo a un nuevo tipo de oficio, para reavivar quejas latentes o para introducir nuevas preguntas, confeccionan pleitos para los que obtienen cartas de la sede apostólica sin autorización de sus superiores ordene que por medio de ellos pueda agotar a su adversario con excesiva angustia. Las demandas deben limitarse en lugar de fomentarse. Por lo tanto, decretamos por esta Constitución General que si alguien en adelante presume buscar cartas apostólicas sobre cualquier asunto sin un mandato especial de su superior, entonces las cartas no son válidas y debe ser castigado como falsificador, a menos que por casualidad se trate de personas por las cuales un mandato no debería exigirse por ley. 38. Se mantendrán registros escritos de los juicios. Un litigante inocente nunca puede probar la verdad de su negación de una afirmación falsa hecha por un juez injusto, ya que una negación por la naturaleza de las cosas no constituye una prueba directa. Por tanto,
decretamos, para que la falsedad no perjudique la verdad o la maldad prevalezca sobre la justicia, que tanto en los juicios ordinarios como en los extraordinarios, el juez siempre empleará a un funcionario público, si puede encontrar uno o dos hombres idóneos para que anoten fielmente todos los actos judiciales, es decir, las citaciones, aplazamientos, objeciones y excepciones, peticiones y réplicas, interrogatorios, confesiones, declaraciones de testigos, producciones de documentos. Interlocuciones, 5, recursos, renuncias, decisiones finales y demás cosas que deban anotarse en el orden correcto, indicando los lugares, horas y personas. La verdad puede establecerse a partir de los originales. Con la aplicación de esta medida, se dará tal deferencia a los jueces honestos y prudentes para que la justicia para los inocentes no sea perjudicada por jueces imprudentes y malvados. Un juez que no cumpla con esta Constitución, si surge alguna dificultad por su negligencia, será castigado como merece por un juez superior. Tampoco se hará presunción a favor de su manejo del caso salvo en la medida en que concuerde con los documentos legales. 39. Sobre la recepción consciente de bienes robados. A menudo sucede, cuando una persona ha sido robada injustamente y el objeto ha sido transferido por el ladrón a un tercero, que no se le ayuda con una acción de restitución contra el nuevo poseedor porque ha perdido la ventaja de posesión, y pierde efectivamente el derecho de propiedad a causa de la dificultad de probar su caso. Por lo tanto, decretamos, sin perjuicio de la fuerza de la ley civil, que si alguien de ahora en adelante, a sabiendas, recibe tal cosa, entonces el robado será favorecido al recibir una restitución contra el que está en posesión. Pues este último, por así decirlo, sucede al ladrón en su vicio, en la medida en que no hay mucha diferencia, especialmente en lo que respecta al peligro para el alma, entre aferrarse injustamente a la propiedad de otro y apoderarse de ella. 40. El verdadero propietario es el verdadero poseedor, incluso si no posee el objeto durante un año. A veces sucede que cuando la posesión de algo se adjudica al demandante en un juicio, por contumacia de la otra parte, pero por fuerza o fraude sobre la cosa no puede obtener la custodia de la misma dentro de un año, o habiéndolo ganó, lo pierde. Así, el acusado se beneficia de su propia maldad, porque en opinión de muchos, el demandante no califica como el verdadero poseedor al final de un año. Por tanto, no sea que una parte contumaz se encuentre en mejor situación que una obediente, decretamos, en nombre de la equidad canónica, que en el caso antes mencionado el demandante quedará establecido como verdadero poseedor transcurrido el año. Además, emitimos una prohibición general contra la promesa de acatar la decisión de un laico en asuntos espirituales, ya que no es apropiado que un laico arbitre en tales asuntos. 41. Nadie debe prescribir a sabiendas un objeto a la parte equivocada. Puesto que todo lo que no procede de la fe es pecado, y puesto que en general cualquier constitución o costumbre que no pueda observarse sin pecado mortal debe ser ignorada, por lo tanto, definimos mediante este juicio sinodal que ninguna prescripción, canónica o civil, es válida sin bien fe. Por tanto, es necesario que la persona que prescribe no sepa en ningún momento que el objeto pertenece a otra persona. 42. Clérigos y laicos no deben usurpar los derechos de los demás. Así como deseamos que los laicos no usurpen los derechos de los clérigos, también deberíamos desear que los clérigos no reclamen los derechos de los laicos. Por tanto, prohibimos a todo clérigo en adelante extender su jurisdicción, con el pretexto de la libertad eclesiástica, en perjuicio de la justicia secular. Más bien, que se satisfaga con las constituciones escritas y las costumbres aprobadas hasta ahora, para que las cosas del César puedan ser entregadas al César, y las cosas de Dios puedan ser entregadas a Dios mediante una distribución correcta. 43. No se puede obligar a los clérigos a prestar juramentos de fidelidad a aquellos de quienes no tienen temporalidades. Ciertos laicos intentan inmiscuirse demasiado en el derecho divino cuando obligan a los eclesiásticos que no les retienen temporalidades a prestarles juramentos de fidelidad. Dado que un siervo permanece o cae con su señor, según el apóstol, por lo tanto prohibimos, bajo la autoridad de este sagrado concilio, que tales clérigos sean obligados a prestar juramento de este tipo a personas seculares. 44. Solo los clérigos pueden disponer de los bienes de la Iglesia. Los laicos, por muy devotos que sean, no tienen poder para disponer de la propiedad de la Iglesia. Su suerte es obedecer, no estar al mando. Por tanto, lamentamos que la caridad se enfríe en algunos de ellos para que no tengan miedo de atacar con sus ordenanzas, o más bien con sus fabricaciones, la inmunidad de la libertad eclesiástica, que en el pasado ha sido protegida con muchos privilegios no solo por los santos padres, pero también por príncipes seculares. Hacen esto no solo enajenando feudos y otras posesiones de la Iglesia y usurpando jurisdicciones, sino también imponiendo ilegalmente las manos sobre mortuorios y otras cosas que se consideran pertenecientes a la justicia espiritual. Deseamos garantizar la inmunidad de las iglesias en estos asuntos y hacer frente a daños tan graves. Por lo tanto, decretamos, con la aprobación de este sagrado concilio, que las ordenanzas de este tipo y los derechos a feudos u otros bienes de la Iglesia, hechos por medio de un decreto del poder laico, sin el consentimiento apropiado de las personas eclesiásticas, son inválidos ya que se puede decir que no son leyes, sino actos de indigencia o destrucción y usurpación de jurisdicción. Aquellos que se atreven a hacer estas cosas deben ser refrenados por la censura eclesiástica. 45. Sanciones para los patrocinadores que roban bienes de la Iglesia o dañan físicamente a sus clérigos. Patronos de iglesias,
diputados de señores y defensores han mostrado tal arrogancia en algunas provincias que no solo introducen dificultades y malos designios cuando las iglesias vacantes deben contar con pastores adecuados, sino que también presumen disponer de las posesiones y otros bienes del pueblo. Iglesia como les gusta y, lo que es espantoso de contar, no tienen miedo de empezar a matar a los prelados. Lo que se concibió para la protección no debe transformarse en un medio de represión. Por lo tanto, prohibimos expresamente a los patrocinadores, abogados y diputados de los lores en lo sucesivo apropiarse de los asuntos mencionados más de lo que permite la ley. Si se atreven a hacer lo contrario, que se les frene con las penas canónicas más severas. Decretamos, además, con la aprobación de este sagrado consejo de esa iglesia, entonces el patrón perderá completamente su derecho de patrocinio, el abogado su defensa, el feudatorio su feudo, el diputado del señor su suplencia y el beneficiado su beneficio. Y para que no se recuerde el castigo por menos tiempo que el crimen, nada de lo anterior descenderá a sus herederos, y su posteridad hasta la cuarta generación no será admitida en ningún caso en un colegio de clérigos ni para ostentar el honor de ninguna prelatura en un casa religiosa, excepto cuando por misericordia se les dispensa para hacerlo. 46. No se pueden cobrar impuestos a la Iglesia, pero la Iglesia puede ofrecer contribuciones voluntarias para el bien común. El Concilio de Letrán, deseando proporcionar inmunidad a la Iglesia contra los funcionarios y gobernadores de las ciudades y otras personas que buscan oprimir a las iglesias y los eclesiásticos con impuestos y otras exacciones, prohibió tal presunción bajo pena de anatema. Ordenó que los transgresores y sus partidarios fueran excomulgados hasta que tuvieran la satisfacción adecuada. Sin embargo, si en algún momento un obispo junto con su clero prevén una necesidad o ventaja tan grande que consideren, sin ninguna obligación, que las iglesias deben dar subvenciones, para el bien común o la necesidad común, cuando los recursos de los laicos no son suficientes, entonces los laicos antes mencionados pueden recibirlos con humildad, devoción y agradecimiento. Sin embargo, a causa de la imprudencia de algunos, el pontífice romano, cuya misión es proveer para el bien común, debe ser consultado previamente. Agregamos, además, dado que la malicia de algunos contra la Iglesia de Dios no ha disminuido, que las ordenanzas y sentencias promulgadas por tales personas excomulgadas, o bajo sus órdenes, deben considerarse nulas y sin valor y nunca serán válidas dado que el fraude y el engaño no deben proteger a nadie, que nadie se deje engañar por un falso error para soportar un anatema durante su mandato como si no estuviera obligado a obtener satisfacción después. Pues decretamos que tanto el que se ha negado a hacer la satisfacción como su sucesor, si no lo hace en el plazo de un mes, permanecerá sujeto a la censura eclesiástica hasta que obtenga la satisfacción adecuada, ya que quien sucede en un cargo también sucede en su cargo. Responsabilidades. 47. Sobre la excomunión injusta. Con la aprobación de este sagrado concilio, prohibimos a cualquiera que promulgue una sentencia de excomunión a nadie, a menos que se haya dado una advertencia adecuada de antemano en presencia de personas idóneas, que puedan, si es necesario, testificar de la advertencia. Si alguien se atreve a hacer lo contrario, incluso si la sentencia de excomunión es justa, hágale saber que tiene prohibido ingresar a la Iglesia durante un mes y que será castigado con otra pena si esto le parece oportuno. Evite cuidadosamente proceder a excomulgar a alguien sin una causa manifiesta y razonable. Si procede así, al ser humildemente solicitado, no se ocupa de revocar el proceso sin imponer sanción, entonces el agraviado podrá interponer denuncia de excomunión injusta ante un juez superior. Este último enviará entonces a la persona al juez que lo excomulgó, si esto puede hacerse sin peligro de demora, con orden de ser absuelto dentro de un plazo conveniente. Si no pudiera evitarse el peligro de la demora, la tarea de absolverlo será realizada por el juez superior, personalmente o por intermedio de otra persona, según convenga, previa obtención de las debidas garantías. Siempre que se establezca que el juez pronunció una excomunión injusta, será condenado a indemnizar al excomulgado por los daños y perjuicios, y sin embargo será sancionado de otra manera a discreción del juez superior si la naturaleza de la falta lo requiere. Ya que no es una falta trivial infligir un castigo tan grande a una persona inocente, a menos que por casualidad se haya equivocado por razones creíbles, especialmente si la persona tiene una reputación loable. Pero si no se prueba nada razonable contra la sentencia de excomunión del denunciante, entonces el denunciante será condenado en pena, por la molestia irrazonable causada por su denuncia, a indemnizar o de alguna otra forma según la discreción del juez superior, a menos que por casualidad su error se haya basado en algo creíble y así lo disculpe, y además será obligado bajo prenda a dar satisfacción en el asunto por el cual fue justamente excomulgado, o de lo contrario estará sujeto de nuevo a la sentencia anterior que se observará inviolablemente hasta que se haya cumplido plenamente reconoce su error y está dispuesto a revocar la sentencia, pero la persona sobre quien fue dictada apela, por temor a que el juez la revoque sin dar satisfacción, entonces no se admitirá la apelación a menos que el error sea tal que merezca ser cuestionado. Entonces el juez, después de haber dado suficiente seguridad de que comparecerá ante el tribunal ante la persona a quien se haya hecho el recurso o delegado por él, absolverá al excomulgado y, por lo tanto, no estará sujeto a la pena prescrita. Que el juez tenga cuidado, si quiere evitar el castigo canónico estricto, no sea que por una intención perversa de dañar a alguien pretenda haber cometido un error. 48. Impugnación de un juez eclesiástico. Dado que se ha hecho una prohibición especial contra quien presuma de promulgar una sentencia de excomunión contra alguien sin previo aviso adecuado, deseamos por lo tanto prever que la persona advertida pueda, mediante una objeción o recurso fraudulento,
escapar del examen por el que emite la advertencia. Por lo tanto, decretamos que si la persona alega tener al juez como sospechoso, le permita interponer ante el mismo juez una acción de justa sospecha, y el mismo de acuerdo con su adversario, o con el juez, si resulta que no tiene adversario, elegirá conjuntamente a los árbitros o, si por casualidad no pueden llegar a un acuerdo juntos, elegirá a un árbitro y al otro a otro, tomar conocimiento de la acción de sospecha. Si estos no pueden ponerse de acuerdo sobre un juicio, llamarán a una tercera persona para que lo que dos de ellos decidan tenga fuerza vinculante. Hágale saber que están obligados a cumplirlo fielmente, de acuerdo con el mandamiento estrictamente ordenado por nosotros en virtud de la obediencia y bajo la certificación del juicio divino. Si la acción de sospecha no fuere probada en derecho ante ellos dentro de un plazo conveniente, el juez ejercerá su jurisdicción. Si la acción es probada, entonces, con el consentimiento del objetor, el juez recusado encomendará el asunto a una persona idónea o lo remitirá a un juez superior para que éste lleve el asunto como debe ser conducido. En cuanto a la persona que ha sido advertida pero luego se apresura a hacer una apelación, si su delito se manifiesta en derecho por la prueba del caso o por su propia confesión o de alguna otra manera, entonces no se tolerará la provocación de este tipo, ya que el recurso de apelación no se estableció para defender la maldad sino para proteger la inocencia. Si existe alguna duda sobre su delito, entonces el recurrente, para que no obstaculice la acción del juez mediante el subterfugio de una apelación frívola, expondrá al mismo juez la razón creíble de su apelación, a saber, que si se prueba sería considerado legítimo. Luego, si tiene adversario, proceda con su apelación dentro del tiempo que el mismo juez determine de acuerdo a las distancias, tiempos y naturaleza del negocio de que se trate. Ya que el recurso de apelación no se estableció para defender la maldad sino para proteger la inocencia. Si existe alguna duda sobre su delito, entonces el recurrente, para que no obstaculice la acción del juez mediante el subterfugio de una apelación frívola, expondrá al mismo juez la razón creíble de su apelación, a saber, que si se prueba sería considerado legítimo. Luego, si tiene adversario, proceda con su apelación dentro del tiempo que el mismo juez determine de acuerdo a las distancias, tiempos y naturaleza del negocio de que se trate. Ya que el recurso de apelación no se estableció para defender la maldad sino para proteger la inocencia. Si existe alguna duda sobre su delito, entonces el recurrente, para que no obstaculice la acción del juez mediante el subterfugio de una apelación frívola, expondrá al mismo juez la razón creíble de su apelación, a saber, que si se prueba sería considerado legítimo. Luego, si tiene adversario, proceda con su apelación dentro del tiempo que el mismo juez determine de acuerdo a las distancias, tiempos y naturaleza del negocio de que se trate. Si no prosigue su apelación, el juez mismo procederá a pesar de la apelación. Si el adversario no comparece cuando el juez se encuentra procediendo en virtud de su cargo, una vez comprobado el motivo de la apelación ante el juez superior, éste ejercerá su competencia. Si el recurrente no logra verificar el motivo de su apelación, será devuelto al juez de quien se haya establecido que apeló maliciosamente. No deseamos que las dos constituciones anteriores se extiendan a los regulares, que tienen sus propias observancias especiales. 49. Penas por excomunión por avaricia. Prohibimos absolutamente, bajo la amenaza del juicio divino, que cualquiera se atreva a atar a alguien con el vínculo de la excomunión, o absolver a alguien así, por avaricia. Prohibimos esto especialmente en aquellas regiones donde por costumbre una persona excomulgada es castigada con una multa de dinero cuando es absuelta. Decretamos que cuando se establezca que una sentencia de excomunión fue injusta, el excomulgador será obligado por censura eclesiástica a restituir el dinero así extorsionado, y deberá pagar lo mismo a su víctima por el daño a menos que haya sido engañado por un entendible error. Si acaso no pudiera pagar, será castigado de otra forma. 50. La prohibición del matrimonio está ahora perpetuamente restringida al cuarto grado. No debe ser juzgado reprobable si los decretos humanos se cambian a veces según circunstancias cambiantes, especialmente cuando la necesidad urgente o la ventaja evidente lo demandan, ya que Dios mismo cambió en el Nuevo Testamento algunas de las cosas que había ordenado en el Antiguo Testamento. Dado que las prohibiciones de contraer matrimonio en segundo y tercer grado de afinidad, y de unir a los hijos de un segundo matrimonio con los parientes del primer marido, a menudo conducen a dificultades y a veces ponen en peligro las almas, por lo tanto, para que cuando la prohibición cesa el efecto también puede cesar, revocar con la aprobación de este Sagrado Concilio las constituciones publicadas sobre este tema y decretamos, por esta presente Constitución, que de ahora en adelante las partes contratantes conectadas de estas formas pueden unirse libremente. Además, la prohibición contra el matrimonio no excederá en el futuro del cuarto grado de consanguinidad y de afinidad, ya que la prohibición no puede ahora, en general, observarse en mayor grado sin causar daños graves. El número 4 concuerda bien con la prohibición relativa a la unión corporal de la que dice el apóstol, que el marido no gobierna su cuerpo, sino la esposa, y la esposa no gobierna sobre su cuerpo, sino el esposo, porque hay 4 humores en el cuerpo, que se compone de los 4 elementos. Que el marido no gobierna sobre su cuerpo, sino la esposa, y la esposa no gobierna sobre su cuerpo, sino el esposo, porque hay 4 humores en el cuerpo, que se compone de los 4 elementos. Que el marido no gobierna sobre su cuerpo, sino la esposa, y la esposa no gobierna sobre su cuerpo, sino el esposo, porque hay 4 humores en el cuerpo, que se compone de los 4 elementos. Aunque la prohibición del matrimonio ahora está restringida al cuarto grado, deseamos que la prohibición sea perpetua,
a pesar de los decretos anteriores sobre este tema emitidos por otros o por nosotros. Si alguna persona se atreve a casarse contrariamente a esta prohibición, no estará protegida por la duración de los años, ya que el paso del tiempo no disminuye el pecado sino que lo aumenta, y cuanto más las faltas mantienen en cautiverio al alma desgraciada, más graves son. 51. Prohibición de los matrimonios clandestinos. Dado que la prohibición del matrimonio en los 3 grados más remotos ha sido revocada, deseamos que se observe estrictamente en los otros grados. Siguiendo los pasos de nuestros predecesores, prohibimos por completo los matrimonios clandestinos y prohibimos a cualquier sacerdote presumir de estar presente en dicho matrimonio. Extendiendo la costumbre especial de ciertas regiones a otras regiones en general, decretamos que cuando se vayan a contraer matrimonios sean anunciados públicamente en las iglesias por los sacerdotes, fijándose de antemano un tiempo adecuado dentro del cual quien quiera y pueda, podrá aducir un impedimento legal. Los propios sacerdotes también investigarán si existe algún impedimento. Cuando aparezca una razón creíble por la que el matrimonio no deba contraerse, el contrato quedará expresamente prohibido mientras no se establezca con claros documentos lo que se debe hacer en la materia. Si alguna persona presume de contraer matrimonios clandestinos de este tipo, o matrimonios prohibidos en grado prohibido, aunque sea por ignorancia, los hijos de la unión se considerarán ilegítimos y no podrán ser ayudados por la ignorancia de sus padres, ya que los padres al contraer el matrimonio se podría considerar que no está desprovisto de conocimientos, o incluso como amantes de la ignorancia. Asimismo, la descendencia se considerará ilegítima si ambos padres conocen un impedimento legítimo y, sin embargo, se atreven a contraer matrimonio en presencia de la Iglesia, contrariamente a toda prohibición. O matrimonios prohibidos dentro de un grado prohibido, aunque se realicen por ignorancia, los hijos de la unión se considerarán ilegítimos y no contarán con la ayuda de la ignorancia de sus padres, ya que los padres al contraer el matrimonio pueden ser considerados no desprovistos de conocimiento, o incluso como amantes de la ignorancia. Asimismo, la descendencia se considerará ilegítima si ambos padres conocen un impedimento legítimo y, sin embargo, se atreven a contraer matrimonio en presencia de la Iglesia, contrariamente a toda prohibición. O matrimonios prohibidos en grado prohibido, aunque se realicen por ignorancia, los descendientes de la unión se considerarán ilegítimos y no contarán con la ayuda de la ignorancia de sus padres, ya que los padres al contraer el matrimonio pueden ser considerados no desprovistos de conocimiento, o incluso como amantes de la ignorancia. Asimismo, la descendencia se considerará ilegítima si ambos padres conocen un impedimento legítimo y, sin embargo, se atreven a contraer matrimonio en presencia de la Iglesia, contrariamente a toda prohibición. Además, el párroco que se niegue a prohibir tales uniones, o incluso cualquier miembro del clero regular que se atreva a asistir a ellas, será suspendido de su cargo por 3 años y será castigado con mayor severidad si la naturaleza de la falta lo requiere. Aquellos que presumen estar unidos de esta manera, incluso si está dentro de un grado permitido, deben recibir una penitencia adecuada. Cualquiera que proponga maliciosamente un impedimento, para evitar un matrimonio legítimo, no escapará a la venganza de la Iglesia. 52. Sobre el rechazo de pruebas provenientes de rumores en una demanda matrimonial. En un momento se decidió por cierta necesidad, pero contrariamente a la práctica habitual, que las pruebas de oídas deberían ser válidas para calcular los grados de consanguinidad y afinidad, porque debido a la brevedad de la vida humana, los testigos no podrían declarar del conocimiento de primera mano en un cálculo hasta el 7º grado. Sin embargo, debido a que hemos aprendido de muchos ejemplos y pruebas definitivas que de esto han surgido muchos peligros para los matrimonios lícitos, hemos decidido que en el futuro no se aceptarán testigos de oídas en este asunto, ya que la prohibición no excede ahora el 4º grado. A menos que haya personas de peso que sean dignas de confianza y que aprendieron de sus mayores, antes de que comenzara el caso, lo que testifican, no de una de esas personas, ya que una no sería suficiente incluso si estuviera viva, pero al menos de 2, y no de personas de mala reputación y sospechosas, sino de aquellas que son dignas de confianza y están por encima de toda objeción, ya que parece bastante absurdo admitir como prueba a aquellos cuyas acciones serían rechazadas. Tampoco debe admitirse como prueba una persona que haya aprendido lo que testifica de varios, o personas de mala reputación que hayan aprendido lo que testifican de personas de buena reputación, como si fueran más de uno y testigos idóneos, ya que incluso según en la práctica habitual de los tribunales no basta la afirmación de un testigo, aunque sea una persona resplandeciente de autoridad, y puesto que las acciones legales están prohibidas a personas de mala reputación. Los testigos declararán bajo juramento que al dar testimonio en el caso no actúan por odio, miedo, amor o ventaja, designarán a las personas por sus nombres exactos o señalando o mediante una descripción suficiente, y distinguirán mediante un cálculo claro todos los grados de relación de cada lado, e incluirán en su juramento la declaración de que fue de sus antepasados que recibieron lo que testifican y que creen que es verdad. Todavía no serán suficientes a menos que declaren bajo juramento que han sabido que las personas que se encuentran en al menos uno de los grados de relación antes mencionados, se consideran parientes consanguíneos. Porque es preferible dejar en paz a algunas personas que se han unido en contra de los decretos humanos que separar, en contra de los decretos del Señor, a las personas que se han unido legítimamente. 53. Sobre quienes dan sus campos a otros para que los cultiven a fin de evitar los diezmos. En algunas regiones se entremezclan ciertos pueblos que por costumbre, de acuerdo con sus propios ritos, no pagan el diezmo, aunque se les cuente como cristianos. Algunos terratenientes les ceden sus tierras para que estos señores obtengan mayores ingresos, engañando a las iglesias con los diezmos.
Por lo tanto, deseando garantizar la seguridad de las iglesias en estos asuntos, decretamos que cuando los señores entreguen sus tierras a tales personas de esta manera para el cultivo, los señores deben pagar los diezmos a las iglesias en su totalidad y sin objeciones, y si es necesario, serán obligados a hacerlo mediante censura eclesiástica. Ciertamente, tales diezmos deben pagarse por necesidad, en la medida en que se deban en virtud de la ley divina o de las costumbres locales aprobadas. 54. Los diezmos deben pagarse antes de impuestos. No está en manos del hombre que la semilla responda al sembrador, ya que, según el dicho del apóstol, ni el que planta ni el que riega es algo, sino el que da el crecimiento, es decir, Dios, que él mismo produce mucho fruto de la semilla muerta. Ahora, algunas personas por exceso de codicia se esfuerzan por engañar a los diezmos, deduciendo de las cosechas y primicias las rentas y cuotas, que mientras tanto escapan al pago de los diezmos. Dado que el Señor se ha reservado los diezmos para sí mismo como signo de su señorío universal, con un cierto título especial como decretamos, deseando evitar el daño a las iglesias y el peligro para las almas, que en virtud de este señorío general el pago de los diezmos precederá a la exacción de las cuotas y rentas, o al menos aquellos que reciban rentas y cuotas sin pagar serán forzados por censura eclesiástica, viendo que una cosa lleva consigo su carga, diezmarlos para las iglesias a las que por derecho se les debe. 55. Los diezmos se pagarán sobre las tierras adquiridas, sin perjuicio de los privilegios. Recientemente, los abades de la orden cisterciense, reunidos en un capítulo general, decretaron sabiamente a nuestra instancia que los hermanos de la orden no comprarán en el futuro posesiones de las cuales se deban diezmos a las iglesias, a menos que por casualidad sea para fundar nuevos monasterios, y que si tales posesiones les fueran entregadas por la devoción piadosa de los fieles, o fueran compradas para fundar nuevos monasterios, las asignarían para que las cultivaran a otras personas. ¿Quiénes pagarían los diezmos a las iglesias, para que las iglesias no tuvieran más carga? A causa de los privilegios de los cistercienses. Por lo tanto, decretamos que en tierras asignadas a otros y en adquisiciones futuras, incluso si las cultivan con sus propias manos o por cuenta propia, pagarán diezmos a las iglesias que recibieron previamente los diezmos de las tierras, a menos que decidan combinar de otra manera con las iglesias. Dado que consideramos que este decreto es aceptable y correcto, deseamos que se extienda a otros clientes habituales que disfrutan de privilegios similares, y ordenamos a los prelados de las iglesias que sean más listos y más efectivos para brindarles justicia plena con respecto a quienes los agravian y esforzarse por mantener sus privilegios de forma más cuidadosa y completa. 56. Un párroco no perderá un diezmo por haber hecho un pacto. Muchos habituales, como hemos aprendido, y a veces clérigos seculares, cuando alquilan casas o conceden feudos, añaden un pacto, en perjuicio de las iglesias parroquiales, en el sentido de que los arrendatarios y vasallos les pagarán diezmos y elegirán ser enterrado en su suelo. Rechazamos rotundamente este tipo de pactos, ya que tienen su raíz en la avaricia, y declaramos que todo lo que se reciba a través de ellos será devuelto a las parroquias. 57. Interpretando las palabras de los privilegios. Para que los privilegios que la Iglesia romana ha concedido a ciertos religiosos no se vean afectados, hemos decidido que ciertas cosas en ellos deben aclararse, no sea que por no ser bien entendidas conduzcan a abusos, por lo que merecidamente podrían ser revocados. ¿Por qué? Una persona merece perder un privilegio si abusa del poder que se le ha confiado. La sede apostólica ha concedido con razón un indulto a algunos habituales en el sentido de que no se debe negar el entierro eclesiástico a los miembros fallecidos de su fraternidad si las iglesias a las que pertenecen se encuentran sometidas a una prohibición en lo que respecta a los servicios divinos, a menos que las personas fueran excomulgadas o interceptados por su nombre, y que se lleven para el entierro en sus propias iglesias a sus hermanos a quienes los prelados de las iglesias no permitirán ser enterrados en sus propias iglesias, a menos que los cofrades hayan sido excomulgados o interceptados por su nombre. Sin embargo, entendemos que se refiere a los cofrades que se han cambiado de vestimenta secular y se han consagrado a la orden en vida, o que en vida les han cedido sus bienes reteniendo para sí mientras vivan el usufructo de los mismos. Solo esas personas pueden ser enterradas en las iglesias no prohibidas de estos habituales y de otras personas en las que hayan elegido ser enterradas. Porque si se entendiera de personas que se unen a su fraternidad por el pago anual de 2 o 3 centavos, la disciplina eclesiástica se aflojaría y se pondría en desacato. Incluso estos últimos pueden, sin embargo, obtener una cierta remisión que les concede la sede apostólica. También se ha concedido a tales clientes habituales que si alguno de sus hermanos, que hayan enviado para fundar fraternidades o para recibir impuestos, llegue a una ciudad o un castillo o un pueblo que esté bajo prohibición en lo que respecta a los servicios divinos, entonces las iglesias pueden abrirse una vez al año en su entrada gozosa para que allí podrán celebrarse los servicios divinos, una vez excluidas las personas excomulgadas. Deseamos que esto se entienda en el sentido de que en una ciudad, castillo o pueblo determinados, una sola iglesia abrirse para los hermanos de un orden en particular, como se mencionó anteriormente, una vez al año. Porque aunque se dijo en plural que las iglesias pueden abrirse en su entrada gozosa, esto en un verdadero entendimiento se refiere no a cada iglesia individual de un lugar dado, sino más bien a las iglesias de los lugares mencionados juntas. De lo contrario, si visitaran todas las iglesias de un lugar determinado de esta manera, la sentencia de interdicto sería demasiado despreciada. Aquellos que se atrevan a usurpar para sí mismos cualquier cosa contraria a las declaraciones anteriores serán sometidos a un severo castigo. 58. De lo mismo a favor de los obispos.
Deseamos extender a los obispos, en favor del oficio episcopal, el indulto que ya se ha dado a algunos religiosos. Por lo tanto, admitimos que cuando un país está bajo un interdicto general, los obispos pueden a veces celebrar los servicios divinos, a puerta cerrada y en voz baja, sin tocar las campanas, después de que las personas excomulgadas e interceptadas hayan sido excluidas, a menos que esto haya sido expresamente prohibido para ellos. Concedemos esto, sin embargo, a aquellos obispos que no han dado ninguna causa para la interdicción, para que no utilicen astucia o fraude de cualquier tipo y así conviertan algo bueno en una pérdida perjudicial. 59. Los religiosos no pueden dar fianza sin el permiso de su abad y convento. Deseamos y ordenamos que se extienda a todos los religiosos lo que ya ha sido prohibido por la sede apostólica a algunos de ellos, a saber, que ningún religioso, sin el permiso de su abad y la mayoría de su capítulo, pueda prestar fianza por alguien o aceptar un préstamo de otro más allá de una suma fijada por la opinión común. De lo contrario, el convento no será responsable en modo alguno de sus actos, a menos que acaso el asunto haya redundado claramente en beneficio de su casa. Cualquiera que presuma actuar en contra de este estatuto será severamente disciplinado. 60. Los abades no invadirán el cargo episcopal. A partir de las quejas que nos han llegado de los obispos de diversas partes del mundo, hemos llegado a conocer los graves y grandes excesos de ciertos abades que, no contentos con los límites de su propia autoridad, extienden la mano hacia cosas que pertenecen al dignidad episcopal, conocer de casos matrimoniales, imponer penitencias públicas, incluso otorgar cartas de indulgencias y presunciones similares. A veces sucede por esto que la autoridad episcopal se degrada a los ojos de muchos. Por lo tanto, deseando velar tanto por la dignidad de los obispos como por el bienestar de los abades en estos asuntos, por este decreto prohibimos estrictamente que cualquier abad se acerque a tales cosas, si desea evitar el peligro para sí mismo, a menos que por casualidad alguna de ellos puede defenderse mediante una concesión especial o alguna otra razón legítima respecto de tales cosas. 61. Los religiosos no pueden recibir diezmos de manos impuestas. En el Concilio de Letrán estaba prohibido, como se sabe, que los habituales se atrevan a recibir iglesias o diezmos de manos de la imposición sin el consentimiento del obispo, o admitir en cualquier forma a los servicios divinos a los excomulgados o interceptados por su nombre. Ahora lo prohibimos con más fuerza y nos aseguraremos de que los infractores sean castigados con penas condignas. Decretamos, sin embargo, que en las iglesias que no les pertenezcan de pleno derecho, los regulares, de acuerdo con los estatutos de ese concilio, presentarán al obispo los sacerdotes que serán instituidos, para que los examine sobre el cuidado de las personas, pero en cuanto a la habilidad de los sacerdotes en asuntos temporales, los regulares deberán proporcionar la prueba a sí mismos. Que no se atrevan a expulsar a los que han sido instituidos sin consultar al obispo. Agregamos, de hecho, que deben tener cuidado de presentar a aquellos que son conocidos por su forma de vida o recomendados por los prelados por motivos probables. 62. Respecto a las reliquias de los santos. La religión cristiana es frecuentemente menospreciada porque ciertas personas ponen a la venta reliquias de santos y las exhiben indiscriminadamente. Para que no sea menospreciado en el futuro, ordenamos por este decreto actual que de ahora en adelante no se exhibirán reliquias antiguas fuera de un relicario ni se pondrán a la venta. En cuanto a las reliquias recién descubiertas, nadie se atreva a venerarlas públicamente a menos que hayan sido previamente aprobadas por la autoridad del pontífice romano. Los prelados, además, no deben permitir en el futuro que quienes acuden a sus iglesias, para venerar, sean engañados con historias mentirosas o documentos falsos, como ha sucedido comúnmente en muchos lugares a causa del afán de lucro. También prohibimos el reconocimiento de los recolectores de limosnas, algunos de los cuales engañan a otras personas proponiendo varios errores en su predicación, a menos que muestren cartas auténticas de la sede apostólica o del obispo diocesano. Incluso entonces no se les permitirá presentar al pueblo nada más que lo que está contenido en las cartas. Hemos creído conveniente mostrar la forma de carta que la sede apostólica generalmente concede a los recolectores de limosnas, para que los obispos diocesanos puedan seguirla en sus propias cartas. Es esto, ya que, como dice el apóstol, todos estaremos ante el tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho en el cuerpo, ya sea bueno o malo, nos corresponde prepararnos para el día de la cosecha final con obras de misericordia y para sembrar en la tierra, con miras a la eternidad, lo que, devolviéndolo Dios con fruto multiplicado, debemos recoger en el cielo, guardando una firme esperanza y confianza, porque el que siembra escasamente, escasamente siega, y el que siembra abundantemente, abundantemente segará para vida eterna. Dado que los recursos de un hospital pueden no ser suficientes para el sustento de los hermanos y los necesitados que acuden a él, los amonestamos y exhortamos a todos en el Señor, y les exhortamos para la remisión de sus pecados, a darles limosnas piadosas y asistencia caritativa agradecida, de los bienes que Dios les ha otorgado, para que su necesidad pueda ser atendida con tu ayuda, y puedas alcanzar la felicidad eterna a través de estas y otras cosas buenas que hayas hecho bajo la inspiración de Dios. Que los que son enviados a pedir limosna sean modestos y discretos, y que no se queden en tabernas u otros lugares inadecuados o incurran en gastos inútiles o excesivos, cuidando sobre todo de no llevar ropa de religión falsa. Además, como las llaves de la Iglesia son despreciadas y la satisfacción por la penitencia pierde su fuerza por las indulgencias indiscriminadas y excesivas, que ciertos prelados de iglesias no temen conceder, nosotros decreto por tanto que cuando se dedique una basílica, la indulgencia no sea por más de un año, ya sea que la dedique un obispo o más de uno,
y para el aniversario de la dedicación la remisión de penitencias impuesta no excederá de 40 días. Ordenamos que las cartas de indulgencia, que se conceden por diversos motivos en distintas épocas, fijen este número de días, ya que el propio pontífice romano, que posee la plenitud del poder, suele observar esta moderación en tales cosas. 63. Sobre la simonía. Como ciertamente hemos aprendido, las exacciones y extorsiones vergonzosas y perversas se imponen en muchos lugares y por muchas personas, que son como los vendedores de palomas en el templo, para la consagración de los obispos, la bendición de los abades y la ordenación de clérigos. Hay una cantidad fija a pagar por esto o aquello y por otra cosa. Algunos incluso se esfuerzan por defender esta deshonra y maldad sobre la base de una costumbre arraigada, acumulando así para ellos una condena aún mayor. Por lo tanto, deseando abolir un abuso tan grande, rechazamos por completo tal costumbre, que más bien debería calificarse de corrupción. Decretamos firmemente que nadie se atreverá a exigir o extorsionar nada bajo ningún pretexto por el otorgamiento de tales cosas o por haber sido conferidas. 64. Simonía con respecto a los monjes y monjas. La enfermedad de la simonía ha contagiado a muchas monjas hasta tal punto que apenas admiten como hermanas sin pago, queriendo cubrir este vicio con el pretexto de la pobreza. Prohibimos totalmente que esto suceda en el futuro. Decretamos que quien cometa tal maldad en el futuro, tanto el admitido como el admitido, ya sea súbdito o en autoridad, será expulsado de su convento sin esperanza de reincorporación, y echado en una casa de estricta observancia para penitencia perpetua. En cuanto a los que fueron admitidos por esta vía antes de este estatuto sinodal, hemos decidido disponer que sean trasladados de los conventos en los que ingresaron por error y colocado en otras casas del mismo orden. Si acaso son demasiado numerosos para colocarlos convenientemente en otro lugar, pueden ser admitidos nuevamente en el mismo convento, por dispensación, después de que la priora y los oficiales menores hayan sido cambiados, para que no deambulen por el mundo en peligro de sus almas. Ordenamos que se observe lo mismo con respecto a los monjes y otros religiosos. De hecho, para que tales personas no puedan excusarse por motivos de sencillez o ignorancia, ordenamos a los obispos diocesanos que publiquen este decreto en todas sus diócesis todos los años. 65. Simonía y extorsión. Hemos escuchado que ciertos obispos, a la muerte de rectores de iglesias, ponen a estas iglesias en entredicho y no permiten que nadie se les instituya hasta que no se les haya pagado una cierta suma de dinero. Además, cuando un caballero o un clérigo entra en una casa religiosa o elige ser enterrado con los religiosos, los obispos levantan dificultades y obstáculos hasta que reciben algo a modo de regalo, incluso cuando la persona no ha dejado nada a la casa religiosa. Puesto que debemos abstenernos no solo del mal mismo, sino también de toda apariencia de mal, como dice el apóstol, prohibimos por completo las exacciones de este tipo. Todo infractor restituirá el doble de la cantidad exigida, que se utilizará fielmente en beneficio de los lugares perjudicados por las exacciones. 66. Simonía y avaricia en los clérigos. Con frecuencia se ha informado a la sede apostólica que ciertos clérigos exigen y extorsionan pagos por los ritos funerarios de los muertos, la bendición de los que se casan, y cosas por el estilo, y si sucede que su codicia no se satisface, engañan con falsos impedimentos. Por otro lado, algunos laicos, movidos por un fermento de maldad herética, se esfuerzan por infringir una costumbre loable de la Santa Iglesia, introducida por la devoción piadosa de los fieles, con el pretexto de escrúpulos canónicos. Por lo tanto, ambos prohibimos que se hagan exacciones malvadas en estos asuntos y ordenamos que se observen costumbres piadosas, ordenando que los sacramentos de la Iglesia se den gratuitamente, pero también que aquellos que traten maliciosamente de cambiar una costumbre digna de alabanza deben ser restringidos, cuando la verdad es conocido, por el obispo del lugar. 67. Judíos y usura excesiva. Cuanto más se restringe la religión cristiana a las prácticas usureras, tanto más crece la perfidia de los judíos en estos asuntos, de modo que en poco tiempo están agotando los recursos de los cristianos. Por lo tanto, deseando que los cristianos no sean oprimidos salvajemente por los judíos en este asunto, ordenamos mediante este decreto sinodal que si los judíos en el futuro, con cualquier pretexto, extorsionan un interés opresivo y excesivo de los cristianos, entonces deben ser apartados del contacto con los cristianos hasta que hayan satisfecho adecuadamente la carga inmoderada. Los cristianos también, si es necesario, serán obligados por la censura eclesiástica, sin el posibilidad de recurso, a abstenerse de comerciar con ellos. Exhortamos a los príncipes a no ser hostiles a los cristianos por este motivo, sino a ser celosos en restringir a los judíos de una opresión tan grande. Decretamos, bajo la misma pena, que los judíos serán obligados a dar satisfacción a las iglesias por los diezmos y las ofrendas adeudadas a las iglesias, que las iglesias estaban acostumbradas a recibir de los cristianos para casas y otras posesiones, antes de que pasaran por cualquier título de propiedad. Judíos, para que las iglesias puedan así preservarse de pérdidas. 68. Judíos que aparecen en público. Una diferencia de vestimenta distingue a los judíos o sarracenos de los cristianos en algunas provincias, pero en otras se ha desarrollado una cierta confusión que los hace indistinguibles. De ahí que a veces sucede que, por error, los cristianos se unen a mujeres judías o sarracenas, y judíos o sarracenos a mujeres cristianas. Para que la ofensa de tan condenable mezcla no se extienda más, bajo la excusa de un error de este tipo, decretamos que las personas de ambos sexos, en todas las provincias cristianas y en todo momento,
se distingan en público de otras personas por el carácter de su vestimenta, viendo además que esto les fue ordenado por el mismo Moisés, como leemos. Ellos no aparecerá en público en los días de lamentación ni en el domingo de las pasiones, porque algunos de ellos en esos días, como hemos escuchado, no se sonrojan para desfilar con vestidos muy ornamentados y no tienen miedo de burlarse de los cristianos que están presentando un memorial de la pasión más sagrada y están mostrando signos de dolor. Sin embargo, lo que prohibimos más estrictamente es que se atrevan de alguna manera a burlarse del Redentor. Ordenamos a los príncipes seculares que repriman con castigo digno a los que lo hacen presumen, no sea que se atrevan a blasfemar de alguna manera al que fue crucificado por nosotros, ya que no debemos ignorar los insultos contra aquel que borró nuestras malas acciones. 69. Los judíos no deben ocupar cargos públicos. Sería demasiado absurdo que un blasfemo de Cristo ejerciera poder sobre los cristianos. Renovamos, pues, en este canon, a causa de la osadía de los infractores, lo que providencialmente decretó el Concilio de Toledo al respecto, prohibimos que los judíos sean designados para cargos públicos, ya que encubiertos son muy hostiles a los cristianos. Sin embargo, si alguien le encomienda tal oficio, que, después de una advertencia, sea refrenado por el Consejo Provincial, que ordenamos que se celebre anualmente, mediante una sanción apropiada. A cualquier funcionario así designado se le negará el comercio con cristianos en los negocios y en otros asuntos hasta que se haya convertido al uso de cristianos pobres, de acuerdo con las instrucciones del obispo diocesano, todo lo que haya obtenido de los cristianos por razón de su oficio así adquirido. Y entregará avergonzado el cargo que asumió irreverentemente. Extendemos lo mismo a los paganos. 70. Los conversos judíos no pueden conservar su antiguo rito. Ciertas personas que han venido voluntariamente a las aguas del sagrado bautismo, como aprendimos, no desechan por completo a la persona anciana para vestirse más perfectamente con la nueva. Porque, al guardar restos de su rito anterior, alteraron el decoro de la religión cristiana con tal mezcla. Puesto que está escrito, maldito el que entre en la tierra por dos senderos, y no se debe poner una prenda tejida de lino y lana, decretamos por lo tanto que los prelados de las iglesias impidan a tales personas observar su antiguo rito, para que los que libremente se ofrecieron a la religión cristiana puedan ser mantenidos en su observancia por una coacción saludable y necesaria. Porque menos mal es no conocer el camino del Señor que volver a él después de haberlo conocido. 71. Cruzada para recuperar Tierra Santa. Es nuestro ardiente deseo liberar la Tierra Santa de manos infieles. Por lo tanto, declaramos, con la aprobación de este sagrado concilio y con el consejo de hombres prudentes que son plenamente conscientes de las circunstancias del tiempo y el lugar, que los cruzados deben prepararse para que todos los que hayan dispuesto ir por mar se reúnan en el reino de Sicilia el 1 de junio después del próximo, algunos según sea necesario y apropiado en Brindisi y otros en Mesina y los lugares vecinos a ambos lados, donde también hemos dispuesto estar en persona en ese momento, si Dios quiere, de modo que con nuestro consejo y ayudar a que el ejército cristiano esté en buenas condiciones para partir con bendición divina y apostólica. Quienes hayan decidido ir por tierra también deben tener cuidado de estar listos para la misma fecha. Mientras tanto, nos lo notificarán para que podamos concederles un legado adecuado a posteriori para que los aconseje y ayude. Los sacerdotes y otros clérigos que estarán en el ejército cristiano, tanto los que están bajo autoridad como los prelados, se dedicarán diligentemente a la oración y la exhortación, enseñando a los cruzados con la palabra y el ejemplo a tener siempre el temor y el amor de Dios ante sus ojos, no dicen ni hacen nada que pueda ofender a la majestad divina. Si alguna vez caen en pecado, que se levanten rápidamente de nuevo a través de la verdadera penitencia. Sean humildes de corazón y de cuerpo, manteniéndose con moderación tanto en la comida como en la vestimenta, evitando por completo las disensiones y rivalidades, y dejando a un lado por completo cualquier amargura o envidia, para que así armados con armas espirituales y materiales puedan luchar con más valentía contra los enemigos de la fe, confiando no en su propio poder sino confiando en la fuerza de Dios. Concedemos a estos clérigos que puedan recibir los frutos de sus beneficios en su totalidad durante 3 años, como si fueran residentes en las iglesias, y si es necesario los pueden dejar en prenda por el mismo tiempo. Para evitar que esta santa propuesta sea obstaculizada o retrasada, ordenamos estrictamente a todos los prelados de las iglesias, cada uno en su propia localidad, que adviertan diligentemente e induzcan a los que han abandonado la cruz a reanudarla, y a ellos y a los que la han tomado, y los que aún puedan hacerlo, para cumplir sus votos al Señor. Y si es necesario, los obligarán a hacer esto sin reincidencia, con sentencias de excomunión contra sus personas y de interdicción sobre sus tierras, salvo aquellas personas que se encuentren ante un impedimento de tal naturaleza que merezca su voto conmutada o diferida de acuerdo con las directivas de la sede apostólica. Para que nada relacionado con este asunto de Jesucristo sea omitido, ordenaremos a los patriarcas, arzobispos, obispos, abades y otros que tienen el cuidado de las almas para predicar con celo la cruz a los que les han sido confiados. Supliquen a reyes, duques, príncipes, margraves, condes, varones y otros magnates, así como a las comunidades de ciudades, aldeas y pueblos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el único, verdadero y eterno Dios, que los que no acudan personalmente en ayuda de Tierra Santa contribuyan, según sus medios, con un número apropiado de combatientes junto con sus gastos necesarios durante 3 años, para la remisión de sus pecados de acuerdo con lo que ya se ha explicado en cartas generales y se explicará a continuación para mayor seguridad. Deseamos participar de esta remisión no solo a quienes aportan sus propios barcos,
sino también a quienes tienen el celo suficiente para construirlos con este fin. A los que se niegan, si hay alguno que sea tan ingrato con nuestro Señor Dios, declaramos firmemente en el nombre del apóstol que deben saber que tendrán que responder ante nosotros por esto en el último día del juicio final. Ante el juez temible. Consideren de antemano, sin embargo, con qué conciencia y con qué seguridad pudieron confesar delante del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, a quien el Padre entregó todas las cosas en sus manos, si en este negocio, que es como si fuera peculiarmente suyo, se niegan a servir a aquel que fue crucificado por los pecadores, por cuya beneficencia son sostenidos y, de hecho, por cuya sangre han sido redimidos. Declaramos firmemente en el nombre del apóstol que deben saber que tendrán que respondernos por esto en el último día del juicio final ante el juez temible. Consideren de antemano, sin embargo, con qué conciencia y con qué seguridad pudieron confesar delante del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, a quien el Padre entregó todas las cosas en sus manos, si en este negocio, que es como si fuera peculiarmente suyo, se niegan a servir a aquel que fue crucificado por los pecadores, por cuya beneficencia son sostenidos y, de hecho, por cuya sangre han sido redimidos. Declaramos firmemente en el nombre del apóstol que deben saber que tendrán que respondernos por esto en el último día del juicio final ante el juez temible. Consideren de antemano, sin embargo, con qué conciencia y con qué seguridad pudieron confesar delante del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, a quien el Padre entregó todas las cosas en sus manos, si en este negocio, que es como si fuera peculiarmente suyo, se niegan a servir a aquel que fue crucificado por los pecadores, por cuya beneficencia son sostenidos y, de hecho, por cuya sangre han sido redimidos. Para que no parezca que estamos poniendo sobre los hombros de los hombres cargas pesadas e insoportables que no estamos dispuestos a aliviar, como los que dicen que sí pero no hacen nada, miren, de lo que hemos podido ahorrar más allá de las necesidades y gastos moderados, conceda y da 30.000 libras a este trabajo, además del envío que estamos dando a los cruzados de Roma y distritos vecinos. Asignaremos para ello, además, 3.000 marcos de plata, que no sobran de las limosnas de algunos fieles, habiendo sido el resto repartido fielmente para las necesidades y beneficio de la mencionada tierra por manos del abad patriarca de Jerusalén, de feliz memoria, y de los maestros del templo y del hospital. Sin embargo, deseamos que otros prelados de iglesias y todos los clérigos puedan participar y compartir tanto el mérito como la recompensa. Por lo tanto, decretamos, con la aprobación general del concilio, que todos los clérigos, tanto los que están bajo autoridad como los prelados, darán la 20ª parte de sus ingresos eclesiásticos durante 3 años en ayuda de Tierra Santa, por medio de las personas designadas por el sede apostólica para este propósito. Las únicas excepciones son ciertos religiosos que están justamente exentos de este impuesto y también aquellas personas que han tomado o tomarán la cruz y así irán en persona. Nosotros y nuestros hermanos, cardenales de la Santa Iglesia Romana, pagaremos una 10ª parte. Que todos sepan, además, que están obligados a observar esto fielmente bajo pena de excomunión, de modo que los que a sabiendas engañen en este asunto incurrirán en la pena de excomunión. Porque es justo que aquellos que perseveren en el servicio del gobernante celestial disfruten con toda justicia de privilegios especiales, y porque el día de la partida está algo más de un año por delante, los cruzados lo serán. Exentos de impuestos o gravámenes y otras cargas. Tomamos sus personas y bienes bajo la protección de San Pedro y de nosotros mismos una vez que han tomado la cruz. Ordenamos que sean protegidos por arzobispos, obispos y todos los prelados de la Iglesia, y que sus propios protectores sean designados especialmente para este propósito, de modo que sus bienes permanezcan intactos y sin perturbaciones hasta que se conozca con certeza. Estar muerto o haber regresado. Si alguien se atreve a actuar en contra de esto. Si alguno de los que parten estuviere obligado por juramento a pagar intereses, ordenamos que sus acreedores sean obligados por la misma pena a liberarlos de su juramento y a desistir de exigir los intereses. Si alguno de los acreedores los obliga a pagar los intereses, ordenamos que se vea obligado a devolverlos mediante un castigo similar. Ordenamos que los judíos sean obligados por el poder secular a remitir intereses, y que hasta que lo hagan, todos los fieles de Cristo les negarán todas las relaciones sexuales bajo pena de excomunión. Los príncipes seculares proporcionarán un aplazamiento adecuado para aquellos que ahora no pueden pagar sus deudas con los judíos, de modo que después de haber emprendido el viaje y hasta que tengan conocimiento seguro de su muerte o de su regreso, no incurran en la inconveniencia de pagar intereses. Los judíos se verán obligados a agregar a la capital, después de haber deducido sus gastos necesarios, los ingresos que mientras tanto reciben de la propiedad mantenida por ellos en garantía. Porque tal beneficio parece no implicar mucha pérdida, en la medida en que pospone el reembolso pero no cancela la deuda. Los prelados de las iglesias que son negligentes al mostrar justicia a los cruzados y sus familias deben saber que serán severamente castigados. Además, dado que los corsarios y piratas obstaculizan enormemente la ayuda a Tierra Santa, al capturar y saquear a quienes viajan hacia y desde ella, atamos con el vínculo de excomunión a todos los que los ayuden o apoyen. Prohibimos a cualquier persona, bajo amenaza de anatema, comunicarse con ellos a sabiendas mediante un contrato para comprar o vender, y ordenamos a los gobernantes de las ciudades y sus territorios que restrinjan y frenen a esas personas de esta iniquidad. De lo contrario, dado que no estar dispuesto a inquietar a los malhechores no es otro que animarlos, y dado que quien no se opone a un crimen manifiesto no deja de tener un toque de complicidad secreta, es nuestro deseo y mandato que los prelados de las iglesias ejerzan la severidad eclesiástica contra sus personas y tierras. Excomulgamos y anatematizamos, además, a los falsos e impíos cristianos que,
en oposición a Cristo y al pueblo cristiano, entregue armas a los sarracenos y hierro y madera para sus galeras. Decretamos que aquellos que les vendan galeras o barcos, y aquellos que actúen como pilotos en barcos piratas sarracenos, o les den algún consejo o ayuda por medio de máquinas o cualquier otra cosa, en detrimento de Tierra Santa, serán castigados con privación de sus posesiones y se convertirán en esclavos de quienes los capturen. Ordenamos que esta sentencia se renueve los domingos y festivos en todas las poblaciones marítimas, y el seno de la Iglesia no debe abrirse a tales personas a menos que envíen en ayuda de Tierra Santa la totalidad de la maldita riqueza que recibieron y la misma cantidad de la suya propia, para que sean castigados en proporción a su ofensa. Si acaso no pagan, deben ser castigados de otras formas para que, mediante su castigo, otros puedan ser disuadidos de aventurarse en acciones temerarias similares. Además, prohibimos y bajo pena de anatema prohibimos a todos los cristianos, durante 4 años, enviar o llevar sus barcos a las tierras de los sarracenos que habitan en el este, para que así se disponga una mayor provisión de barcos. Para los que quieran cruzar para ayudar a Tierra Santa, y para que los sarracenos antes mencionados se vean privados de la ayuda nada despreciable que están acostumbrados a recibir de ella. Aunque los torneos han sido prohibidos de manera general so pena de una sanción fija en varios consejos, prohibimos estrictamente que se celebren durante 3 años, bajo pena de excomunión, porque el negocio de la cruzada se ve muy obstaculizado por ellos en este momento. Debido a que es de suma necesidad para el desempeño de este asunto que los gobernantes del pueblo cristiano mantengan la paz entre sí, ordenamos, por lo tanto, con el consejo de este Santo Sínodo General, que la paz se mantenga en general en todo el mundo cristiano por lo menos 4 años, para que los en conflicto sean convocados por los prelados de las iglesias para concertar una paz definitiva o para observar inviolablemente una firme tregua. Aquellos que se nieguen a cumplir serán obligados más estrictamente a hacerlo mediante una excomunión contra sus personas y un interdicto en sus tierras. A menos que su maldad sea tan grande que no deban disfrutar de la paz. Si sucede que toman a la ligera la censura de la Iglesia, pueden temer merecidamente que el poder secular sea invocado por la autoridad eclesiástica contra ellos como perturbadores de los negocios del que fue crucificado. Por tanto, confiando en la misericordia del Dios Todopoderoso y en la autoridad de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, concedemos, por el poder de atar y desatar que Dios nos ha conferido, aunque indigno, a todos los que emprendan esta obra en persona y por su propia cuenta, perdón total por sus pecados de los cuales se arrepienten de corazón y han hablado en confesión, y les prometemos un aumento de vida eterna con la recompensa de los justos, también a los que no van en persona, pero envían hombres idóneos a sus propias expensas, de acuerdo con sus medios y condición, y también a los que van en persona pero a expensas de otros, les concedemos el perdón total de sus pecados. Deseamos y concedemos compartir esta remisión, según la calidad de su ayuda y la intensidad de su devoción, todos los que contribuyan adecuadamente con sus bienes a la ayuda de dicho lando los que den consejos y ayudas útiles. Finalmente, este sínodo general imparte el beneficio de sus bendiciones a todos los que piadosamente emprenden esta empresa común para que pueda contribuir dignamente a su salvación. Introducción y traducción extraídas de los decretos de los concilios ecuménicos, ed. Norman P. Tanner.